Hoy tenemos a un invitado muy especial en el podcast Desafío Éxito. Él es Enrique Zarza, es abogado mediático. Una pregunta, ¿y manipular los partidos? O sea, con todo el tema de la apuesta y tal. ¿Se compran partidos de fútbol? ¿Se compran partidos de fútbol? Si puedes sentarte con los clientes y escucharlos hasta la saciedad, importantísimo. Estoy bastante desconforme con el rumbo del país que llevamos, ¿no? Es decir, yo creo, porque nos está pellejando, pero como si fuéramos conejos. Tú vete a negociar con unos árabes una operación, un contrato, que aprendes de verdad negociación. Se hicieron manifestaciones, salíamos en el Canal Sur, se mandaron 4.000 tarjetas de Navidad pidiendo la libertad del preso. Esto anestesia mucho a la gente, la quita de pensar, ¿no? Sí. Todo lo que sea rey, todo lo que sea la lucha del fútbol, Madrid contra el Barça, el Arsenal contra el Chelsea, todas estas cosas anestesian a la gente de pensar en los problemas reales que tiene y cotidianos. Muy bueno. ¿Me podrías dar una opinión sobre qué considera o cómo ve al chaval que quiere emprender hoy en día en España? Porque entiendo que tú contarías con ayuda. Hoy tenemos a un invitado muy especial en el podcast Desafío Éxito. Él es Enrique Zarza, es abogado mediático. Durante su vida profesional se ha dedicado mucho al asesoramiento legal internacional y al mundo también deportivo, del asesoramiento deportivo. Y actualmente, desde hace unos años, es empresario y emprendedor tecnológico. Enrique, muy buenas, bienvenido. Hola, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Enrique. Ya teníamos ganas, ¿no?, de que vinieras. Bueno, me ha hecho ilusión porque os estaba siguiendo y me ha gustado mucho el programa. Y desde que me lo propusisteis, pues me ha hecho ilusión, sí. Enrique, para que la audiencia te conozca mejor, ¿a qué te dedicas y desde cuándo y por qué te dedicas a ello? Bueno, yo soy abogado, básicamente. Ya ejerzo muy poco como abogado, tengo 4 o 5 casos al año y estoy dedicado al 100% a mis empresas tecnológicas, que llevo trabajando en ellas unos años y estoy centrado en esos proyectos. A día de hoy, Enrique, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Mi propósito en la vida? Sí. Empezamos fuerte. Que se trata un poco de que... Bueno, no, yo creo que el propósito en la vida... Ahora estoy feliz disfrutando de la vida, en el día a día, haciendo mi trabajo. Y yo creo que con la edad un poco la gente va calmándose un poco y ahora estoy mucho en disfrutar los momentos, disfrutar mucho los momentos. Yo tuve una historia personal hace unos años que tuve un problema de salud bastante grave. Ahí me daban poco tiempo de vida, en plan de, oye, te puedes palmarla de cualquier cosa rápidamente. Y ahí me cambió el chip y decidí apearme de los aviones, apearme de los viajes y empezar a emprender y a trabajar en algo que me llenara de verdad. Y entonces ahora estoy haciendo pues las cosas que me llenan. Que son los desarrollos tecnológicos que has lanzado. Sí, trabajando en mis propias empresas y disfrutando de los amigos, de la familia, haciendo las cosas que no había hecho durante todos estos años, que he estado trabajando 18 horas diarias y 16 horas diarias. Y ahora estoy pues ahí con la cocina, con los amigos, la familia, el deporte y tranquilo. Y Enrique, ¿cómo un pescadero, ¿vale? Porque tus inicios, tus orígenes vienen del mundo del pescado, acabas revolucionando el mundo de la abogacía? ¿Cómo te conviertes en un abogado de reconocido prestigio? Y finalmente, ¿cómo también a través de la tecnología acabas revolucionando el mundo del asesoramiento legal? Bueno, siendo un emprendedor. Bueno, esto en la vida te va llevando por los caminos. Yo siempre he dicho que no hay que luchar contra corriente, hay que dejarse llevar por donde te va llevando la vida, donde te va marcando. Yo efectivamente trabajaba en un negocio familiar desde muy pequeñito, desde los 11 años estaba trabajando, con 12 años ya estaba yo cargando y descargando. Y en ese proceso, que estaba trabajando siempre y compaginándolo con los estudios, hubo un momento en el que fui a comprar mi primer puesto de pescado. Y fui a comprar mi primer puesto de pescado. Yo trabajaba, me parece, desde las 5, las 4 o 5 de la mañana hasta por la noche. Y me acuerdo que el abogado me cobró 40.000 pesetas por hacerme un contrato que tardó 1 hora. Cuando yo eché las cuentas, digo, este hombre aquí con calefacción me ha cobrado en 1 hora 40.000 pesetas. Digo, yo 40.000 pesetas las gano cada 7, 8, 10 días. Digo, este hombre vive estupendamente. Y entonces decidí que me iba a dedicar al derecho. Y allí ya empecé a darle un vuelco. Y luego la empresa y lo que he ido desarrollando después me ha ido llevando la vida por los contactos, los amigos, las relaciones, la actividad profesional. Sí, porque de hecho fundaste EasyRed, ¿no? Que fue el primer fichero de morosos, o sea, de morosos no bancario, ¿correcto? Bueno, la anécdota es súper graciosa y además es muy simpática. Cuando yo trabajaba en el mundo del pescado, aquí en el mercado central de Abastos, había un señor que llevaba la cobranza de todos los mayoristas del pescado. Y ese señor tenía una técnica infalible que era que cuando alguien no pagaba,
lo apuntaba en una pizarra. Y en esa pizarra el que estaba apuntado no podía volver a comprar el pescado al día siguiente. Entonces yo aquello me marcó mucho porque allí no podía fallar un día con los pagos. Porque si no lo compraba. No te dejaban comprar, te cerraban el grifo. Entonces aquello marcaba... Te estigmatizaban, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, te estigmatizaban, te bloqueaban la actividad, ¿no? Es decir, porque si ya no tenías se facilidad enteraba todo para el mundo. comprar, efectivamente se cae la empresa, ¿no? Entonces yo, aquellos recuerdos los tenía de joven, de toda la vida. Y luego me pongo a trabajar de abogado y cuando empiezo a trabajar de abogado, yo empecé a hacer pleitos y yo hacía... como quería empezar y que me diera a conocer y que me entraran casos, porque el problema de aquí es empezar, los comienzos son los más difíciles, ¿no? Entonces, pues yo iba buscando casos por toda España, me iba ofreciendo para hacer pleitos por toda España. Cualquier pleito que yo pensara que pudiera ganar, yo intentaba ofrecerme para cogerlo. Y entonces ahí empiezo a defender casos, empecé a crecer mucho, y hay un momento en el que muchísimos años después llegó la crisis inmobiliaria. Nosotros ya teníamos un despacho muy, muy, muy grande, estábamos defendiendo muchísimos clientes por medio mundo, pero ahí se ponían los pleitos a mansalva. La crisis inmobiliaria, nosotros poníamos pleitos por kilos de papel, aquello eran montañas de procedimientos, que luego me di cuenta que no se cobraban, es decir, la gente no acababa pagando, de todos los pleitos que se ponían no se pagaban, luego nos hemos dado cuenta que es que el problema persiste. Es decir, a día de hoy solo el 39% de las sentencias que se ganan logran cobrarse en ejecución. Es decir, que el sistema no acaba de funcionar y entonces nos dimos cuenta que ahí había una problemática importante y que había que buscar una solución. Entonces ahí se mezcla el problema, que hay un problema importante, es decir, que la gente quiere cobrar y que hay muchísimos impagos. Me percato de que es un problema internacional, es un problema mundial, es decir, esto sigue de las pirámides, ya había allí gente anotando la deuda. Anotando deuda, es decir, la palabra quiebra es porque los romanos le rompían la mesa a los que no pagaban allí en el mercado, ¿no? Es decir, la palabra quiebra la gente no lo sabe, era una mesa donde tú ibas allí a exponer tus productos y pasaban los romanos y si no habías pagado los impuestos, tenías deuda, te rompían la mesa. Eso es la bancarrota, viene de ahí, te rompían la mesa, ¿no? Entonces... yo me di cuenta que eso es un problema mundial, que eso es un problema internacional, que hay una oportunidad increíble. Me acuerdo de mis comienzos en el mundo del pescado, del famoso... de la pizarra. La famosa pizarra. Y digo, oye, ¿por qué nosotros, las empresas, no podemos compartir datos sobre quién no paga en el mercado? ¿Y por qué no podemos crear nosotros una base de datos de morosidad, igual que los bancos? Ya tenían creado el famoso ASNEF, ¿no? y el RAI, ¿no? El ASNEF, que es la Asociación Nacional de Entidades Financieras, donde todos los bancos se comunican quién no paga, y luego el RAI, que es el registro de aceptación impagadas, ¿no? Todas las letras de cambio, cheques y pagarés que resultaban impagados y que el perjudicado era el banco, te inscribían en ese registro y ya no podías trabajar con ellos, ¿no? Entonces yo decidí crear una plataforma de Internet donde la gente pudiera reclamar un impago igual que compra un billete de avión o igual que reserva un hotel, ¿vale? Es decir, todo online, 100% online, donde tú te registras, documentas tus créditos, tus facturas, los albaranes, demuestras que tienes... Sí, que la deuda es cierta, vamos. Efectivamente. Y automatizaba el proceso de reclamación de impago. Es decir, el ordenador solo empezaba a mandar las cartas en nombre tuyo, a reclamar el impago, a mandar los SMS, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso es lo que era ICIRED, ¿no? Claro, eso era ICIRED, que significaba información compartida sobre impagos en red. Sí, bueno, en un momento incluso que creo que posicionaba en Google, si no... Bueno, sí, efectivamente. Y entonces ahí lo que hicimos muy inteligente fue el crear un fichero con todas las reclamaciones de impago que ya teníamos abiertas, ¿no? Es decir, ahí ya empezaron a entrar muchísimas reclamaciones de impago. Empezamos haciendo unas pruebas piloto con empresarios a ver si les gustaba la idea, si les gustaba el proyecto, si confiaban en esta tecnología para una solución a su problema. Y entonces, como vimos que había aceptación, pues a partir de ahí se creó el fichero y ya teníamos una base de datos que se gestiona y que fue el germen de luego todos los otros proyectos que hemos ido desarrollando después, ¿no? Pero al final tiene pues una base de datos donde las empresas y los autónomos, incluso los particulares, porque luego lo abrimos a los particulares, podían hacer una gestión de la reclamación de sus créditos de una forma muy sencilla, ¿no? Entonces, al final, ¿qué tipo de moroso llega a ese fichero? A ese fichero llegan todo tipo de morosos. Es decir, nosotros en su día dimos un campanazo porque hasta Amazon estaba en un momento dado, aparecía en los ficheros, porque tenía incumplimientos con algún proveedor. Con algún proveedor, salió en las noticias, ¿no? Es decir, bueno, nosotros, la noticia en todos los periódicos. Sí, pero sí, porque toda esa información es secreta, pero luego cuando se filtran a la prensa, es decir, ya digamos que es una cosa
Es decir, ahí podía entrar cualquiera que tuviera un incumplimiento de pago puntual. Es decir, no significa que tú seas la palabra moroso. Es decir, es una plataforma de incumplimiento de obligaciones de pago, donde alguien reclama un impago y donde ese impago se queda escrito. Luego perfeccionamos el proyecto desarrollando el registro de impagados judiciales. El registro de impagados judiciales era, como había una gran aceptación del proyecto, quisimos profesionalizar aún más los datos, mejorar la información que se aportaba al fichero, darle más seguridad jurídica, y entonces ya lo que hicimos fue permitir que solo los abogados fueran los que aportaran información de los procedimientos judiciales que tenían abiertos. Entonces la plataforma no es, la palabra fichero moroso es una utilización genérica del término. Sí, para que es una plataforma, nosotros la denominamos plataforma de incidencias e impagados judiciales. Una incidencia judicial significa que haya un abogado en nuestro país que está reclamando un impago contra esa persona o contra esa empresa y que eso está admitido a trámite en un juzgado. Eso es una incidencia judicial. Cuando ya hay una sentencia que es definitiva, que obliga al pago, ya a partir de ahí se denomina impagado judicial. Vale, Enrique, y la morosidad en España, a día de hoy, vamos a hablar de España por hablar de un ámbito más cercano, ¿en qué nivel está? ¿O cómo consideras que está la situación? Bueno, yo te puedo hablar de los términos estrictos con los que trabajamos nosotros, ¿no? En España hay en torno a unos 7 millones de pleitos al año, de los cuales en torno a cerca de 3,5 millones, 4 están directamente relacionados con obligaciones de pago. De pensión de alimentos, de un divorcio, un impago de un alquiler, un impago de mercantil de las empresas, cualquier tipo de resolución contractual, renting, telefonía, sí, cualquier tipo, todo eso al final acaba en los juzgados y ahí hay unos 4 millones de los procedimientos que llegan al juzgado. Pero es que al juzgado no llegan todos los que hay. Es decir, incumplimientos de pago, podemos estar hablando de otras 3 veces más esa cifra, ¿no? De incumplimientos puntuales de pago. Gente que se retrasa. No. Se retrasan los pagos y necesitan una advertencia o necesitan una comunicación o el inicio de una acción, un aviso. Entonces están por un lado los avisos o la incidencia y luego ya están los impagos, digamos, recalcitrantes, que son los que suelen llegar al juzgado, ¿no? Vale, y ahora lanzáis un primer fichero de morosidad con la administración pública. ¿Eso en qué consiste? ¿Y qué beneficios puede aportar? Bueno, lo que estamos haciendo es siempre mejorando la tecnología, siempre mejorando los procesos, y nos hemos dado cuenta de que efectivamente había otro problema grandísimo que podríamos resolver con la tecnología que ya teníamos avanzada y con los conocimientos que ya teníamos avanzados, que era el ayudar a las administraciones al cobro de la gestión tributaria y el cobro de sanciones, multas, etcétera, ¿no? Como estos están ahora mismo, porque hemos calculado que en torno a un 10-20% de la población no paga sus obligaciones de pago con la administración, ¿no? Es decir, es un problema grande, hablamos de millones de euros por cada provincia y, las provincias grandes, esas cifras se superan mucho más. Entonces es un negocio muy grande que estamos intentando ayudar a solucionarlo con la misma filosofía, es decir, el poder gestionar un sistema que dé, colaboración entre las administraciones, que facilite la información, que facilite la transparencia y que ayude a mejorar el sistema, ¿no? Yo siempre digo que es bastante significativo, es decir, que es un poco absurdo, ¿no? Es decir, que una persona que va a trabajar, por ejemplo, al Ayuntamiento de Móstoles, no le pidan si tiene pagados los impuestos del Ayuntamiento de Madrid o que no le pidan un informe de cómo está su gestión tributaria cuando ya otros organismos nacionales lo están haciendo, ¿no? Es decir, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, Hacienda, te están pidiendo, oiga, traiga usted un certificado de estar al corriente de pago para todas estas cosas, ¿no? Los ayuntamientos y las administraciones locales no lo hacen, las diputaciones no lo están exigiendo tampoco. Y todos esos defectos en su gestión tributaria y en su gestión del cobro, pues adolecen de esas carencias y nosotros estamos suplantando todas esas carencias con tecnología, ayudándoles en esos procesos y ayudándoles en la gestión de su cobro, ¿no? Luego muchas veces los problemas que siempre se enfrenta el empresario cuando quiere entrar a trabajar, está constantemente luchando contra los miedos de todo el mundo. Constantemente luchando contra los miedos de todo el mundo. Yo me acuerdo que cuando lanzamos ICIRRED, los empresarios tenían miedo a que les pudiera caer una multa de la Agencia Española de Protección de Datos.
Después de 7 años creo que no hemos tenido ni una sola sanción. Nunca hemos tenido una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos. Y los empresarios ya han ido entrando y confiando en el proyecto y cada vez más, ¿no? Entonces, luego nos ocurrió lo mismo con la abogacía española. Cuando empezamos a trabajar el proyecto con la abogacía española, los abogados decían, oye, esto es la bomba, esto pinta súper bien, esto sería genial, que cobráramos los pleitos que ponemos y que ganamos, pero esto a ver si no nos vamos a meter en ningún jaleo, no vamos a meter en ningún follón. Es decir, que todo el mundo tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo a cobrar. No, miedo a ejercitar unos derechos y miedo a hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, y miedo a que te sancionen. Miedo a las consecuencias de publicar datos. Bueno, efectivamente, miedo a la actividad que se iba a desarrollar, ¿no? ¿Qué es lo que tuvimos que hacer nosotros? Pues convencerlos de que todo eso era legal, asesorarnos muy bien, llevar un equipo de abogados tremendo, pero sobre todo ir convenciendo clientes poco a poco para que con los ejemplos y los éxitos de los primeros clientes y después con el tiempo hemos ido venciendo todas esas reticencias y los hemos ido conquistando a unos niveles grandes, ¿no? Es decir, ya prácticamente hoy en día todo el mundo ha oído hablar de estos registros, ya lo usan de forma frecuente. Es decir, la parte más bonita de nuestro trabajo, la parte que es un desafío intelectual para mí, que es con la que yo más disfruto, es venciendo todas esas reticencias, ¿no? Es decir, lo más difícil que hay en esta vida es eso, vender innovación. Pero Enrique, a nivel emprendedor, porque obviamente esto ha sido un emprendimiento por tu parte, ¿nos podrías dar una opinión sobre qué considera o cómo ve al chaval que quiere emprender hoy en día en España? Porque entiendo que tú contarías con ayuda para todo esto. Bueno, contaba con ayuda, contaba que poco a poco he ido adquiriendo los conocimientos, me he rodeado de gente muy buena, he aprendido de los mejores, es decir, yo he tenido la oportunidad de tener la mejor escuela del mundo, que es que he aprendido muchísimo a mis clientes. Yo me lancé a emprender, aunque yo lo llevaba en la sangre y siempre había estado vinculado con el mundo de la empresa, cuando yo decido lanzarme a emprender ya llevo casi 20 años de profesión, 20 años trabajando con los mejores clientes del mundo y gente inteligentísima que yo los había ayudado, pero había aprendido muchísimo con ellos a ganar dinero. Es decir, hoy en día la gente cuando acaba la carrera se apunta a un máster, pensando que en ese máster van a aprender a ganar dinero. Yo siempre digo que en los másteres no se enseña a ganar dinero. Es decir, los másteres te enseñan un montón de habilidades y te enseñan un montón de técnicas, pero a ganar dinero se aprende en la calle. Se aprende con la gente que está en la empresa y con la gente que está en el mercado y que está trabajando. Y yo tuve esa escuela, gracias a Dios, y lo que he hecho ha sido aprender muchísimo a mis clientes. Es decir, yo he aprendido latín con mis clientes. Me he recorrido el mundo con ellos, en negociaciones, en operaciones, en negocios, y vas aprendiendo cómo construyen el negocio, cómo lo documentan, cómo lo hacen crecer, cómo lo venden, cómo lo comercializan. Y aprende latín con ellos. Y entonces yo tuve esa escuela y después de 20 años de tener la práctica profesional y haber aprendido mucho y haberlos ayudado yo mucho en los consejos de administración, porque contaban conmigo los consejos de administración desde el principio, pues después de haberlos asesorado mucho dije, oye, pues si ellos pueden hacerlo, yo también puedo hacerlo, y ¿por qué no? Y entonces fue cuando me lancé a emprender y ahí fue cuando yo decidí arrancar el negocio. Y uno de esos negocios es el negocio del fútbol, porque al fin y al cabo es un negocio, porque tú, Enrique, tú has hecho mucho fútbol y has asesorado a muchos futbolistas. Cuéntanos un poquito sobre esa etapa profesional de tu vida. Sí, porque pasamos de impago a futbolista. No, bueno, en morosidad y en tecnología estás actualmente, pero... Bueno, porque la historia es curiosa. Es decir, yo empiezo trabajando como abogado y empezaba trabajando como abogado asesorando todo tipo de clientes, todo tipo de casos. Ahí empiezo a hacer amistad con clientes normales y tengo la suerte que entre ellos pues aparece un buen amigo que luego se ha hecho con el tiempo muy amigo mío, que en su momento pues empecé asesorando a su padre quedó muy contento, muy satisfecho con mis servicios profesionales, vino a él a que yo le hiciera un primer contrato en un club de tercera división para asesorarlo, lo asesoro en ese club de tercera división, acaba luego yendo a segunda B, lo asesoro ahí, cuenta conmigo, de ahí pasa a segunda A, sigue contando conmigo y de ahí pita en primera y ahí ya ligamos y me va introduciendo en ese mundo. Yo que sigo moviéndome por otro lado, ya te ven que estás trabajando en el sector, ven que lo estás haciendo bien, te llaman y entonces ahí acabé trabajando con un montón de clubes, sí. La verdad que fútbol he hecho mucho. Anécdota, habrá más de una y más de dos.
En el mundo del fútbol todo una anécdota, porque no es nada es normal en el mundo del fútbol. ¿Podrías contarnos alguna? Yo podría contar cientos de anécdotas del fútbol muy graciosas, muy divertidas, porque el fútbol tiene una cosa. Yo tengo un amigo que se llama Paco, de Córdoba, que es abogado, y dice que su padre le decía que el fútbol es la cosa más importante de todas las cosas menos importantes de la vida. Bueno, y entonces, como es la cosa más importante de todas las cosas menos importantes, el fútbol es un escaparate mediático, es un escaparate que te da a conocer, y el fútbol, yo me acuerdo que Caparrós, que es graciosísimo contándolo, siempre dice que al fútbol llegan dos tipos de empresarios. Los que han hecho mucho dinero, que son listos, y vienen al fútbol y lo palman y lo pierden, porque en el mundo del fútbol hay dos tipos de personas: los que llevan toda la vida viviendo del fútbol y los que llevan toda la vida o entran y pierden dinero en el fútbol. Y le pagan a los otros, ¿no? A los que están viviendo del fútbol. Bueno, los que viven del fútbol, ¿no? Es decir, todos los años llega un empresario millonario de algún sector que ha hecho mucho dinero con lo que sea, que quiere entrar en el fútbol. Compra un equipo, o invierte. Claro, ganan mucho dinero donde sea y deciden que quieren entrar al fútbol, o porque es un hobby, o porque es un reto, o porque les apetece, o porque quieren darse a conocer, o porque quieren vender sus productos. Es decir, al final, como es un escaparate, entran al mundo del fútbol. Y toda esa gente no tiene experiencia, y entonces pues muchos pierden el dinero del fútbol. Y luego hay otros muchos que llevan toda la vida viviendo del fútbol, ¿no? Y en ese escaparate hay anécdotas graciosísimas. Es decir, yo tengo fichajes en Italia, pues que te monten en un jet privado para celebrarlo y llevarte a Rusia, porque había fichado el Spartak de Moscú, o tengo anécdotas de, ¿qué te digo yo? Es decir, bueno, muchos viajes, muchas negociaciones, muchas operaciones, y muy divertidas, muy divertidas. Me acuerdo de una, por ejemplo, esta con el Spartak de Moscú. Nos fuimos al aeropuerto a que escucharan las voces de los altavoces del avión, para que vieran que nos íbamos, porque no queríamos rebajar el precio. Y entonces, pues, no, que nos vamos, que fichamos por otro. Pero ¿cómo va a ser eso y tal? Y la siguiente llamada que nos hicieron, estábamos en el aeropuerto, no teníamos pensado irnos. Ya, pero bueno, cuando escucharon los aviones, no te montes en ese avión, te pago lo que has pedido, venga, pues, y firmamos esa tarde, me acuerdo. Y Enrique, ¿hay fraude en el mundo del fútbol? En el mundo del fútbol hay mucho fraude. Hay mucho fraude y muchísima corrupción. Pero lo ha habido y ya venía de antes, y hay una auténtica escuela de golfo. Es decir, hay muchísimo golferío en el fútbol. Es decir, yo no sé por qué, pero es una cosa tremenda, y además es un golferío que está, digamos, muy protegido, entre comillas, por el sistema. Es decir, porque hay una cosa espectacular, el hecho de que los clubes son intocables. Es decir, los clubes son intocables. Tú no te vayas a meter con ningún club, porque donde vayas sales escaldado. Es decir, si acaso... mueven una gran masa social. Es que claro, te das cuenta que tienen un poder social tremendo, efectivamente. Es decir, mueven una masa social tremenda, pero fraude ha habido siempre. Es decir, yo, para que te hagan una idea, de las bolas calientes de la FIFA, ¿os acordáis de aquellas famosas bolas calientes de la FIFA en los sorteos? Sí, bueno. Ahora estáis viendo... ¿Qué es exactamente la bola caliente? No, eso es porque siempre se ha dicho que el Madrid le ha favorecido los sorteos porque la bolita era la caliente y la del equipo fue fácil. Envidia... O sea, bueno... Es que yo soy del Madrid, o sea que... No, yo no he dicho que fuera el Madrid. Yo, es decir, fíjate, tú ahora cómo está el Barcelona con el tema de los árbitros. Bueno, cualquier empresa estaría en quiebra. Bueno, escúchame, cualquier empresa estaría en quiebra y los administradores estarían detenidos, con eso de los pagos a los árbitros y con los líos que hay. Es decir, estarían con unas medidas cautelares, estarían con cualquier cosa, pero los clubes de fútbol son intocables. Pero lo que ha pasado en Granada, lo que pasa en Cádiz, lo que pasa en un montón de clubes de España, Enrique, que son intocables. Una pregunta, ¿y manipular los partidos? O sea, con todo el tema de la apuesta y tal. ¿Se compran partidos de fútbol? Se han comprado partidos de fútbol y se seguirán comprando partidos de fútbol. Yo creo que eso es inevitable, acabar con eso. Y alteran las apuestas, alternativas, y se compran. Yo tenía una anécdota en Italia, de un gran presidente amigo mío, que era un club muy, muy importante de Italia, que decía, bueno, es que dice, compramos los amistosos para subirle la moral al equipo y para subirle y para vender más abonos. Es decir, se montaban un partido importante y lo ganaba. Sí. 6-0, para que se vinieran los tíos arriba. Bueno, para que la gente se anime a comprar los tickets, para comprar los abonos. Hay clubes en Italia que han tenido sanciones importantes por la corrupción, pero vamos, con grabaciones incluidas. Bueno, en Italia es la cuna. Italia es la cuna. Nos enseñan. Pero bueno, que en España tenemos personajes, Es decir, que en España hemos tenido personajes. En caso hace poco bastante sonado. O sea, bueno, y la utilización mediática del fútbol para sus intereses profesionales. Ya, bueno.
Ayer murió, ¿no? Julián Muñoz. Sí. Y nada más que tienes que ver, tío, las campañas, es decir, venía del Gil, de la época del Nido, es decir, son auténticos personajes públicos. Es decir, yo me acuerdo, no sé si vosotros os acordáis, cuando del Nido no quería entrar en prisión, sí. Los presidentes de los clubes de fútbol, estando condenados con las sentencias en firme, los delitos demostrados, que había una campaña ahí solicitando la amnistía. Aquello fue un auténtico revuelo, ¿eh? Era todos los días un titular de prensa. Bueno, sí, pasó también con Lopera. Sí, bueno, y esta última generación, bien, pero la anterior, la de la España de los 80, acojonante. Esa era brutal. Eso era brutal. O sea, yo he visto documentales, obviamente, y eran súper divertidos. O sea, eso era espectáculo. Por ahí todavía rueda el vídeo de Luis de Lopera cuando coge el teléfono. Banco Central Hispanoamericano. Prepáreme usted. Bueno, Enrique, y tú has trabajado también mucho en el... Había una época que es tal cual, donde los que llegaban al fútbol llegaban a poner dinero, porque el fútbol no era rentable. El fútbol era un escaparate, pero el fútbol lo costeaban los presidentes. Los clubes de fútbol buscaban un presidente con dinero que les apoyara la campaña y que les patrocinara la campaña y que les permitiera hacer fichajes. Eso era antes de que el fútbol fuera un negocio audiovisual. Florentino cambió las reglas. Eso fue antes, bueno, yo no sé si las cambió Florentino, Florentino es un personaje del mundo del fútbol, pero que la televisión, los anuncios, la publicidad, el negocio audiovisual del fútbol es lo que ha cambiado por completo el escenario mundial, ¿no? Entonces ahora ya los presidentes, antes tenías que buscar un presidente que te patrocinara las campañas, y ahora sí, los clubes están pitando y están en unas ciertas categorías, ya los clubes son un negocio. Entonces ahora hay una serie de personajes que vienen al fútbol a vivir del fútbol. Es decir, oye, yo intento ganar las elecciones porque ahí hay un nicho donde se mueve muchísimo dinero y donde se trabaja con el valor de los intangibles, que es cuánto vale un futbolista, ¿vale? Y se mueve y se trabaja con mucha caja, es decir, se mueve mucha caja. Cifras que casi rozan el insulto. Claro, aquí en Granada, acordaros de aquellos que se dejaron las bolsas de basura con los dineros, sí, ¿no? Y los tiró la limpiadora a la basura, ¿no? Sí. ¿Os acordáis de aquel caso? No, cuéntalo, ¿y qué pasó? Bueno, estaba el Granada en concurso de acreedores y entonces pues la taquilla del Real Madrid, que era un taquillazo, que fue lleno completo, pues le habían cobrado entero un billete y estaban todos los billetes allí en una bolsa de basura en las oficinas del club. Y la limpiadora pues los tiró a la basura. Y entonces cuando se dieron cuenta pues tuvieron que parar la recogida de basura de toda la ciudad y tuvieron que estar buscando las bolsas hasta que las encontraron. Las encontraron, ¿no? Sí. Que fue muy sonado. Claro, aquello fue muy sonado. Pero ya después de encontrarla la ingresaron seguro en cuenta, ¿no? Bueno, seguro. No puede ser de otra forma. Seguro que la regularizaría. Bueno, Enrique, tú has trabajado también mucho en el derecho internacional, en muchos pleitos en Suiza, en Italia, fuera de España. ¿Cómo se vive el derecho fuera de nuestras fronteras? Bueno, hay ahora una tendencia a la homogenización de todas estas legislaciones y en Europa cada vez, digamos, es más una en muchos aspectos. Fuera de Europa sí que hay un mundo, porque te vas a los países árabes y es que estás viviendo otra realidad. Es decir, estás viviendo otra realidad jurídica, institucional, política, es decir, es otro universo, ¿vale? Pero bien, se adapta. Yo lo que he hecho siempre ha sido defender los intereses de mis clientes y siempre nos hemos apoyado en un despacho local para defender los intereses de nuestros clientes, ¿no? Hemos trabajado en Marruecos, hemos trabajado en Qatar, hemos trabajado en Arabia, hemos trabajado en toda Europa, hemos trabajado en Sudamérica, pero siempre, nos hemos apoyado en un despacho y lo que hemos hecho ha sido acompañarlos y asesorarlos en el proceso de internacionalización, el proceso de expansión y trabajar con ellos, ¿no? Ahí... pero bueno, es un universo por lo que estamos hablando, no es solamente a nivel legislativo. Por ejemplo, Sudamérica ahora está empezando a copiar todas las leyes de protección de datos de Europa, pero donde se las está nutriendo es de España, ¿no? Pues toda la legislación que aquí ya tenemos desarrollada están empezando a implantarla ellos allí ahora. Nosotros la sacamos de otra legislación que venía de una Europa más avanzada, ¿no? O más desarrollada legislativamente, ¿no? Pues de Francia, de Alemania. Es decir, el sistema germánico, el sistema anglosajón, pues de ahí nos hemos ido nutriendo y de ahí se van desarrollando, digamos, y los países que van desarrollándose, pues van implantando todo ese tipo de legislaciones y de normas, ¿no? Cada vez estamos más regulados, pero hay sitios, por ejemplo, donde la protección de datos, pues todavía no se protege mucho, ¿no? Es decir, pero bueno. Y quizá aquí en Europa demasiado, ¿no crees? Y aquí hay una defensa brutal, Pero bueno, que yo creo que se va haciendo necesaria porque... Es decir, pero son avances que van llegando con el desarrollo, ¿no?
Y Enrique, a nivel cultural, porque entiendo que cuando tratas con diferentes mercados, diferentes sectores, diferentes países, te habrás encontrado muchas trabas. Bueno, te encuentras muchas trabas y te encuentras muchas anécdotas, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, parar los consejos de administración para que nuestros socios árabes pues, rezaran el Corán, ¿no? Es decir, rezaran a la Meca. Es decir, y esas negociaciones, bueno, es un cambio cultural, son técnicas de negociación distintas, pero lo que puedes aprender ahí es latín. Es decir, tú vete a negociar con unos árabes una operación, un contrato, que aprendes de verdad a negociación. Me he leído yo de las técnicas de negociación de Harvard y de Oxford y todas estas cosas, ¿no? Es decir, con ellos aprendes latín. Yo me acuerdo, por ejemplo, que nosotros estábamos construyendo un parque industrial en Marruecos, el parque industrial más grande de África, lo estábamos construyendo en Marruecos, y yo me acuerdo que una de las técnicas que utilizaban es que cuando llevaba 6, 7, 8 horas de negociaciones en algún aspecto importante con nuestros socios, porque ellos eran nuestros socios, muchas veces te lo tiraban otra vez todo por tierra porque sabían que se iba tu avión, y como sabían que se iba tu avión, pues pensaban que ahí tú ibas ya a ceder con la idea de poder irte, ¿no? Y yo me acuerdo que ya otras veces ya teníamos que ir en jet privado precisamente para que ellos tuvieran la tranquilidad de que nosotros no teníamos prisa en irnos. Es decir, que el avión nos esperaba todo lo que hiciera falta. Todo lo que hiciera falta. Para que no lo usaran, ¿no? Como técnica de negociación. Claro, no usaran eso como una técnica de negociación. Es decir, porque eso era brutal. Sabían que tú tenías prisa y que tú te querías ir a tu casa y que tú estabas en un país extranjero, y eso se utiliza mucho en la negociación. Una cosa que luego jugás con los tiempos, una cosa que también se utiliza mucho en el mundo del derecho, ¿no? Y los pleitos, de eso se aprende muchísimo trabajando. Como por ejemplo, hay técnicas para retrasar un juicio o para adelantar un juicio. ¿Se usan ese tipo de técnicas? ¿Qué técnicas son? ¿Qué estrategias se usan? Se usan a diario. Y el que las entiende disfruta mucho viéndolas, ¿no? Es decir, el que entiende de lo que se está hablando disfruta mucho viéndolas, ¿no? Pues bueno, pues a diario. Es decir, ahora mismo hay una guerra judicial abierta, política y judicial abierta en nuestro país, ¿no? Pues ya estás viendo tú como el presidente del gobierno le ha puesto una querella al juez instructor que le está viendo el caso a su mujer. Eso es una técnica para decir, primero, quiero que me lo aparten, y segundo, le estoy metiendo una presión tremenda a ese juez, le estoy metiendo una presión importantísima a nivel profesional y personal en su vida, porque no deja de ser una querella que te han puesto. Y luego es una técnica dilatoria. Es decir, todas estas trabas están impidiendo que el proceso avance. Y esto te da tiempo a acabar una legislatura, ¿no? Y no es lo mismo que a mitad de la legislatura haya un escrito de acusación contra ti, a que tú puedas acabar una legislatura sin que haya ni siquiera una instrucción finalizada, ¿no? Entonces eso, los cómputos de los plazos importan mucho, ¿no? Yo siempre le digo a mis clientes que no es lo mismo defender un castillo, porque ahí tienes leña y hay cobijo y no te llueve y hace calorcita y tienes agua y duerme bien, que atacar un castillo, que ahí ni hay cobijo, ni ahí hace frío, ahí llueve, ahí está en unas condiciones mucho más difíciles, ¿no? No es lo mismo que tú estés luchando, como tu cliente, por ejemplo, esté luchando contra un consejo de administración o contra un administrador de una sociedad que todos los años ingresa X, 2 millones, 3 millones, 20 millones, y que tú eres un accionista que no tienes dinero ni tienes ingresos, ¿vale? Y entonces las técnicas que tienes que utilizar son muy distintas a si tú eres el administrador y tú tienes la tesorería y puedes gastar lo que quieras en abogados. Y eres tú el que va contra el accionista. Claro, es decir, al que está fuera del castillo le aprieta el tiempo y tiene la necesidad de conquistar cuanto antes, y que está en el castillo pues puede aburrirlo, ¿no? Es decir, bueno, espérate, no te preocupes, que todo lo que aguante yo aquí es tiempo que duro gestionando la caja, ¿no? Es decir, si tú tardas 10 años en echarme de la administración y son 10 años que yo estoy gestionando la caja y la tesorería, pues son 10 años que yo estoy fenomenal, ¿no? Y con eso juegan mucho los grandes, ¿no? Es decir, con el tiempo, con la información, con el poder, con su posición de fuerza. Y en los pleitos todo esto se utiliza mucho. Se utiliza mucho porque hay algunos que dicen, bueno, yo estaré cometiendo un delito, pero para cuando tú seas capaz de demostrármelo, si es que eres capaz, yo ya estoy jubilado, tendré el dinero en el Caribe y me voy a enfrentar como mucho a 3 años de prisión y el dinero no lo encontrarás nunca. Entonces se aprovechan del sistema. Es decir, hay muchos que se aprovechan del sistema. ¿Y qué hacéis en esos casos? Bueno, hay técnicas también para intentar presionarlo. Es decir, que no hace, es decir, la ley echa la trampa. Las dos, echa la ley, echa la trampa. Bueno, y
y que luego hay medidas pues, que se pueden implantar y que se pueden gestionar para intentar luchar contra eso, ¿no? Vale, pero cuando no luchas contra un contrario, sino que ¿qué opinión tienes de las estrategias que usa a veces usa la Fiscalía o la agencia tributaria contra un acusado, contra un investigado? ¿Qué estrategias son y si eso puede de algún modo condicionar la justicia? Bueno, lo que está ocurriendo es que tienen una posición de fuerza increíble. Tienen todo el peso de la ley y luego tienen todo el peso de la administración. Es decir, ahora mismo un ciudadano que se enfrente contra Hacienda lo tiene muy difícil, porque Hacienda primero tiene los derechos de embargo, tiene la presunción de que es una administración pública y que defiende los intereses del Estado. Entonces, luchar con un ciudadano que lucha contra el sistema lo tiene complicado. Es decir, nada más que tenéis que ver, por ejemplo, pues estos casos mediáticos de famosos. ¿Cuántos han negociado y han pactado una pena? Con tal de no entrar en prisión, han pactado una pena y han pagado una indemnización por ni siquiera sentarse a discutir si eran culpables o no. Muchos futbolistas también. Shakira, Cristiano Ronaldo, Messi. Bueno. El caso de Xavi Alonso ha sido una raya en el agua. Bueno, pero fíjate tú que tuvo el santo valor de decir, oye, yo me voy a enfrentar al sistema, creo que lo he hecho bien y lo ha ganado, ¿no? Es decir, pero claro, tienes que tener el valor de que te estás jugando tu carrera política, tu carrera profesional, es decir, que te estás jugando tu carrera mediática, que te estás en el momento en el que mejor estás. Ahora te digan un futbolista que tienes que entrar en prisión y que ya tienes que dejar de pegarle al balón. O que tienes que dejar de hacer programas de televisión porque tú tienes que ir a la cárcel. Porque hay una discusión judicial y, oiga, se está discutiendo y tienes que parar 3 meses o 2 meses en un juicio. Tienes que parar de trabajar solamente para defenderte. ¿Y qué estrategias son? ¿Qué estrategias está usando la Fiscalía y la Agencia Tributaria? Bueno, no son estrategias, es el sistema como está montado, ¿no? Yo me acuerdo de un caso que a mí me marcó mucho, porque era un hombre que estaba acusado de una tentativa de homicidio en defensa propia. Bueno, en defensa propia es lo que argumentaba él. Había sido una discusión entre dos por unos terrenos, en unas lindes, y el hombre estaba totalmente convencido de su inocencia porque había sido en defensa propia, pero él se había defendido con una navajita de estas así, en forma de aza, de estas de recoger las lechugas, y el otro había ido con un cuchillo grande precisamente a buscarlo, ¿no? Es decir, yo nunca he querido defender temas penales y nunca he defendido temas penales duros porque no me llena. Es decir, esto te llena el bolsillo, pero no te llena el alma, como digo yo. Y entonces, pero yo me acuerdo que aquel caso lo quise defender porque era un caso que lo veía al hombre que era inocente. Además, el hombre tenía una minusvalía y era mayor de edad, tenía casi 50 y tantos años, cojeaba de una pierna, el agresor tenía 30 y se le veía un tío conflictivo, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando la Fiscalía propuso, mire usted, 9 años de prisión o entramos a juicio. No, es decir, le ofrezco una rebaja de 2 años de condena o 3 años, me parece que le ofrecían 3 años de condena, solo va a ingresar 6 meses en prisión y si entramos a juicio le pido 9. Yo me siento con el cliente y dice, mira, con el escenario que hay... ¿Eso se puede interpretar como un chantaje? Bueno, no es que sea un chantaje, es que es el día a día. Es decir, no es que sea un chantaje, pero es el día a día de la profesión. Es decir, te dice, mira, 3 años y 3 años... 3 años si hay acuerdo, y si no hay acuerdo pido 9, ¿no? 3 años si hay acuerdo, y si no hay acuerdo pido 3 también. Bueno, esto ocurre a diario, pero bueno, suele darse más ese planteamiento con no entrar en prisión. Oye, te pido 2 años exactos para que no entres en prisión, y si no te pido 6, y si no te pido 7... Pero bueno, que 7 ya es arruinarte la vida, ¿no? Para que me entendáis, ¿no? Sí, pero con la anécdota que estabas, ¿qué te ha... Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Que yo le recomiendo a mi cliente, siendo yo su abogado, que llegue a un acuerdo. Que pacte, que lo acepte. Hombre, yo le recomiendo que pacte, porque dices, mira, es que en el peor de los casos va a estar 6 meses, y lo otro es que si pierdes va a estar 4 o 5 años allí dentro. Y no, y el tipo que confió en su inocencia, dijo que quería defenderse, que había sido en defensa propia, que lo tenía cristalino, entramos y ganamos. Pero era la palabra de un hombre contra la otra, porque no había testigos. Es decir, tuvimos que tirar allí de unos recursos tremendos de hacerle ver al juez cómo había sido la defensa, ¿no? Y cómo había acontecido los hechos, ¿no? Y con presiones de la familia del fallecido también en la sala, o sea, al final el juez se compromete también en su decisión. Bueno, es que este mundo
está muy, muy, muy presionado por todos los aspectos, ¿no? Es decir, yo siempre digo que la profesión de abogado no está pagada con dinero y está muy castigada, ¿eh? Los abogados hoy en día están muy castigados, las horas de dedicación que dedican, el trabajo que están desarrollando, la labor social que hacen, es tremendo, no está pagado con dinero. Es decir, porque tiene unas presiones brutales, Yo me acuerdo, por ejemplo, en los casos del fútbol, las presiones son, no os podéis hacer una idea, es decir, ¿a qué niveles? Pero es que presionan a la fiscalía, presionan a los jueces, los políticos presiona a la afición, presiona a todo el mundo. Yo tengo casos, me acuerdo aquí el del Granada, que bueno, hasta mis propios socios me presionaban a mí para que no cogiéramos el tema, para que no defendiéramos lo que había que defender porque era una evidencia, ¿no? Que estábamos defendiendo al bueno. Y había presiones para no defenderlo solo por la presión social, de que el club iba bien, estaba marcando y era buena para la ciudad y cómo iba a estropear al club y cómo iba a perjudicar a nadie. Y mira, pero había que hacerlo, pues son presiones muy importantes, ¿eh? Enrique, y casos así, no sé, mediáticos, como recuerdo alguno de un camionero, ¿nos puedes contar alguno, por favor? Mira, yo me acuerdo que yo estaba empezando, tuve la suerte de que cuando me pongo a trabajar, me pongo a estudiar. Y luego tuve la suerte de que gané una beca Erasmus y me fui a estudiar en Francia. Y a partir de ahí me dio la vena por estudiar fuera y luego ya me fui a Inglaterra, me fui a Italia, me estudié un poquito en Suiza, es decir, iba de libre oyente ya a estudiar por ahí. Pero en esa época yo acababa de abrir mi despacho, estaba leyendo el periódico en una cafetería y veo que había un camionero granadino que lo habían detenido en Francia y que la familia que defendía su inocencia y que el hombre era inocente y que no tenía recursos para defenderse. Entonces yo me acuerdo que yo llamé al teléfono, llamé a la familia por teléfono y me ofrecí ayudarlos gratis. Digo, mira, hablo francés, soy abogado, estoy empezando, no tengo experiencia profesional, pero puedo ayudaros a defender esta causa, ¿no? Me acuerdo que eran 3 hermanos que creían firmemente en la inocencia del cuarto hermano, que es el que estaba detenido, y le habían pillado con 300 kilos de hachís escondido, lo habían escondido 300 kilos de hachís en el camión, en la parte de atrás del camión, envuelto en paquetes que eran como de televisores, ¿eh? Es decir, que el hombre pensaba que estaba transportando televisores. Y el hombre no tenía recursos, es decir, que aquello se veía que era inocente de verdad, lo habían engañado. Y había un convencimiento absoluto por la familia. Yo me decidí a ayudarlo desinteresadamente, es decir, empecé a echarle una mano. Teníamos un abogado de oficio en Francia, pero hombre, el abogado de oficio en Francia, cuando yo hablaba con él, decía, mira, estos son 9 años de condena seguro. En Francia estos son 9 años de condena seguro y que se olvide de poder ir. Pero la familia hacía muchísimo hincapié en que él era inocente. Cuanto más hablaba con la familia, más me convencía yo de que efectivamente este hombre era inocente, porque esto era una multinacional, una empresa que hacía los encargos a una empresa de logística de Madrid. La empresa de logística de Madrid subcontrataba a una empresa de transportes de Andalucía, la empresa de transportes de Andalucía subcontrataba a una empresa de Granada y la empresa de Granada subcontrataba al azar a un camionero. Entonces, cuando yo me di cuenta del proceso que se había seguido en la contratación, pues yo me di cuenta de que le había caído a este como le podía haber caído a cualquier otro pobretico que estuviera dando aportes. Entonces lo que hice, claro, pero yo como no podía trabajar en Francia, allí teníamos el abogado de oficio, pues lo que hice yo fue todo el trabajo en España. Era una red de narcotraficantes que operaban desde la Costa del Sol, mandaban la droga a Inglaterra, y entonces yo me acuerdo que en aquel momento el que estaba de moda era el juez Garzón. No sé si acordáis del famoso juez Garzón, que era el juez. Y yo lo que hice fue llamarlo por teléfono. Yo estaba empezando, la ingenuidad y la inocencia del que empieza. Yo lo llamé por teléfono, pude hablar con él y le expliqué mi caso. Y entonces el juez me atendió estupendamente. Yo le expliqué, digo, bueno, estoy empezando, no tengo experiencia, pero estoy convencido y esto ha sido así. Y entonces me pidió que presentara una denuncia. Me pidió que presentara una denuncia a la Audiencia Nacional y que pidiera una comisión rogatoria, una investigación, y que los franceses pidieran en Francia, el abogado francés pidiera en Francia una investigación en España. Claro, los franceses no tenían recursos y la investigación en España no la aprobaron. Y entonces yo presenté la denuncia en España y empezamos a trabajar en una investigación paralela con la denuncia que yo había puesto. Empezaron a trabajar en esa investigación. Entonces, en aquella época, que estaba empezando Internet,
había una empresa, bueno, que luego han sido accionistas míos, que es una empresa del gobierno, se llama Informa, que te daba informes mercantiles de las sociedades inglesas, ¿no? Entonces buscamos la información y pudimos demostrar que la empresa que había hecho el encargo de la droga no existía en España y que la empresa que había hecho el encargo de la recepción no existía en Inglaterra. Lo que hicimos fue certificar que la empresa no existía en España, que la empresa no existía en Inglaterra y que ahí es donde estaba la trama y no en el camionero. Y luego certificamos el proceso de contratación y de subcontratación de los encargos. Todo eso lo tradujimos con un traductor jurado al francés. Me acuerdo que lo pagué yo porque la familia no tenía recursos. Aquello se hizo una traducción jurada, se pagó esa investigación y se mandó a la Audiencia Nacional y se mandó a Francia. Y con eso lo pusieron en libertad a los 3 meses o los 6 meses. Es decir, me acuerdo con eso. Y con la presión social y mediática que se hizo, porque se hicieron manifestaciones, salíamos en el Canal Sur, se mandaron 4.000 tarjetas de Navidad pidiendo la libertad del preso. Por Navidad se le escribió a la jueza 4.000 tarjetas de Navidad y la jueza al final lo puso en libertad condicional, espera de juicio, pero lo puso en libertad a los pocos meses. Es decir, y no hay nada más reconfortante que poner en libertad a un inocente, ¿no? Es decir, para empezar una carrera, yo creo que aquello fue muy bonito. Sí, pero bueno, si tienes que defender a culpable, entiendo que también lo tienes que hacer. Bueno, yo pocas veces defendía a culpable. Es decir, porque gracias a Dios siempre he tenido disposición de poder elegir a mis clientes y yo siempre he pensado que no merece la pena defenderlo. Es decir, porque no, el penal duro y a los malos no me ha gustado defenderlos nunca y no los he defendido. Lo he defendido bastante poco, por no decirte prácticamente que nunca. Vale, más casos mediáticos. Vamos a hablar, o qué nos puedes contar sobre Del Nido, José María del Nido, de Quique Pina, la venta del Cádiz, porque claro, ahí has estado tú muy inmiscuido en el tema de la venta del Cádiz. No, ese después de ganar el caso del Granada, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el caso del Granada? Bueno, el paso de Granada es que habían vendido el Ciudad de Murcia, sí. Se había vendido al Granada 74, sí. Que era un club de la ciudad. Se había vendido y en una millonada porque se vendió en el boom inmobiliario y ahí había bastante dinero y se vendió, no sé si en 18 o 20 millones de euros, una cosa así o algo así. Y no habían pagado la intermediación de la venta del club. Eso era segunda A, ¿no? O segunda sí, pero segunda la plaza, ¿no? Se vendió la plaza, era la primera vez que se vendía una plaza en España. Correcto. O sea, le quitas un equipo de fútbol a una ciudad y se la das a otra ciudad. Sí. Y eso era legal. Eso era legal en aquel momento. Eso lo hizo un abogado buenísimo que se llama Francis Bueno, que luego ha sido socio mío, que era un crack y lo hizo y en aquella época se podía hacer y era un vacío legal que se podía hacer y se hizo. Muy común en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos es que es otro mundo. La franquicia se la llevan de una ciudad a otra. Efectivamente. Pero entonces allí lo que ocurrió, bueno, fue esto y no pagó la intermediación. Y el intermediario estaba cabreadísimo porque no había visto un euro de la operación y tenía el compromiso de pago por la venta. Y entonces pues, se pone el proyecto en primera instancia, lo gana, se gana en segunda instancia, recurren al Supremo, lo pierden y tienen que pagar la comisión y se declara insolvente. Y las costas. Y los intereses. Y quien vende esa plaza no quiere pagar. Claro, y no quieren pagar. Y no quería pagar y se declara insolvente. Y se declara insolvente y yo decía, ¿cómo va a ser un presidente de un club de fútbol que está ya en aquella época, ya cuando ya estábamos en los recursos, ya estaba en primera división? Iba con un cochazo, con un nivel de vida tremendo y estaba declarado insolvente y no pagaba. Y entonces yo pues pedí una investigación financiera, económica a la policía y a raíz de ahí pues se lió un zapatiesto tremendo y claro... y pagó. Yo me acuerdo que era muy graciosa aquellas negociaciones porque yo me sentaba con el presidente en cuestión, oye, paga, que tienes que pagarnos, que ya hemos ganado en el Supremo y yo no quiero más follones, no queremos más conflictos, que lo que queremos es cobrar y vámonos ya. Y no pagaba porque no le daba la gana. Yo ese dinero no lo debo, habéis ganado juicio, pero yo ese dinero no lo debo y no quiero pagar y no voy a pagar nunca. Y ya al final pues pagó. Al final, cuando ya vio que efectivamente aquello era un jaleo grande, ya se asesoró bien y acabó pagando y bien. ¿Qué ocurre? Que a raíz de haber ganado ese caso, claro, coincidía efectivamente que había Del Nido y Pina habían comprado el Cádiz Club de Fútbol. Es decir, siendo Del Nido... Conjuntamente, los dos. Conjuntamente, al 50%. Siendo uno del Cádiz, o sea, uno del Sevilla y otro del Granada. No, y otro murciano.
Bueno, otro murciano, pero presidente de Granada, efectivamente. Claro, entonces nos encontramos con que el Cádiz estaba en segunda B, el Granada estaba en primera, el Sevilla estaba en primera, y los dos deciden montar una sociedad y comprar el Cádiz Club de Fútbol. Bueno, estaban en accionariado, compraron el Cádiz Club de Fútbol. Y la ley del deporte lo prohíbe. Es que la ley del deporte prohíbe que una persona que tiene más de un 45% de acciones de un club pueda comprar las acciones de otro. Y entonces, porque se vulnera la competición, ¿no? Es decir, sí, pero eso a nivel global o solo en España. No es a nivel, a nivel nacional. Es decir, imagínate que los accionistas del Real Madrid fueran los accionistas del Barcelona o del Paris Saint-Germain, podrían alterar la UEFA. Sí, que sigue con lo del Cádiz, ahora contamos. Y entonces no se podía hacer. Y entonces yo lo que hice fue pues impugnar esa operación, impugnar esa adquisición. ¿Pero por qué? Porque tú a quién representabas, ¿qué interés tenías tú? Bueno, yo representaba a un equipo italiano, a un grupo italiano que tenía una sociedad inglesa que había comprado las acciones del Cádiz y se las estaban subastando y se las estaban alegando un impago del precio de la compraventa, le sacaban las acciones a subasta. Y estos señores pues montaron una sociedad y se fueron a un notario con carácter previo a la subasta y garantizaron que la subasta la ganaban ellos. Es decir, que es donde empieza el tomate. Es decir, hay una subasta pública notarial. ¿Hay algo claro ahí? Y estos señores se van a un notario, me parece que era de Málaga o de Antequera, y ahí le dan a este señor unos pagarés avalados por ellos y le dicen que esa subasta la ganan ellos seguro. Y todas esas escrituras y todos esos documentos y toda esa aparte al abogado de mis clientes le hacen un contrato y lo contratan y le dicen que le van a renovar el contrato como asesor jurídico y entonces se hacen con el Cádiz Club de Fútbol de una forma ilegal, de una forma totalmente ilegal. ¿Qué ocurre? Que gran parte de los delitos que ahí se investigan no salen a la luz hasta que luego hay posteriormente unos registros policiales años más tarde y salen a la luz. Cuando ya salen los registros policiales y salen a la luz todos esos documentos, los delitos están prescritos. Pero ahí están. Y entonces le impugnamos, el Consejo Superior de Deportes le deniega a Pina el poder estar en el Cádiz, le deniega del Nido poder estar en el Cádiz, y ellos confían los dos en un señor que se llama Manuel Vizcaíno, que se queda de presidente del Cádiz y todavía a día de hoy sigue. Es decir, y ahí está. Y estamos ahí en un litigio donde ganamos ese pleito. Hay una obligación de restituir las acciones, pero ellos no quieren acatarlo y ahí estamos luchando con la justicia para que se ejecuten esas sentencias. Llevamos 11 años y ahí es donde yo digo que el sistema no funciona. Porque llevamos... O sea, cuando vas a poner una demanda tienes siempre que mirar el largo plazo, no el corto plazo, ¿no? Bueno, yo ya le digo mucho a mis clientes, cuando vienen a contratarme, le digo, mire usted, es que a lo mejor este pleito usted no lo va a ver acabado. Es que entonces tiene usted que valorar si esto lo va a ver usted, lo va a cobrar usted, lo va a cobrar su hijo, si a usted le interesa esto. ¿Que eso no tiene solución? Eso ahora mismo es una cuestión de recursos y de adoptar medidas que mejoren los procesos administrativos y que mejoren Pero claro, no se pueden vulnerar las garantías, ¿no? Es decir, que España es un país muy garantista, el sistema funciona, pero lo mismo que hace que sea muy garantista también tiene este defecto de que se van los plazos. Que es lento. Es lento y luego la justicia pues no siempre llega. Es decir, porque no siempre llega. Es decir, es complicado. Y Enrique, otro caso mediático que hubo en su momento, el tema de las mises, del programa de Mi España. Cuéntanos, ¿qué pasó ahí exactamente? Aquello estaba yo empezando también. Aquello fue súper simpático. Bueno, era simpático porque era un mundo en aquel momento, ¿no? Es decir, la organización de Mi España decide expulsar a 3 mises porque habían salido desnudas en la revista Interview. Y la despide, la echa del concurso, amparándose en que habían vulnerado las reglas del concurso, las normas del concurso. Y bueno, pues yo defendí el caso y lo que hicimos fue pedirles las reglas y documentarlas, y efectivamente ni había reglas, ni había normas, ni había nada. Estaban indignados porque perdían la oportunidad de hacer caja con eso. Es decir, yo creo que en aquella época las condiciones eran súper leoninas. Es decir, la ganadora de Mi España, ellos se quedaban un 80% de los ingresos de los siguientes 3 años después de ganar el concurso. Y entonces lo que a ellos les indignaba es que hubieran perdido la caja de esas exclusivas, ¿no?
Es decir, porque claro, los de interview estuvieron muy rápidos y lo que hacían es que le ofrecían salir desnuda antes de llegar al concurso. Es decir, cuando ganaban mis, ¿qué te digo yo? La localidad, ¿no? Mi Valencia, mi Burgos, mi Barcelona, pues ya Interview le hacía la oferta y les pagaba por la exclusiva, ¿no? Y claro, la familia Zip, que era la que estaba gestionando aquí en Mi España, estaban endemoniados con que les pisaran esa oportunidad y con que les estropearan su negocio, ¿no? Porque en aquel momento, bueno, pues todavía yo creo que había reticencia a esto de la desnudez y tal, no sé qué, y no era una buena imagen de marca para ellos, y entonces decidieron expulsarla. Y la expulsaron por la cara, porque no había en verdad una norma. Bueno, yo tuve la oportunidad de defender el caso, planteamos una medida cautelar paralizando el concurso, para que no se celebrara el concurso hasta que se discutiera si aquí estaban bien expulsadas o no estaban expulsadas. Y claro, aquí el tiempo le apuraba a ellos porque tenían ya cerrado el evento, tenían cerrado el show y necesitaban sacarlo para adelante. Entonces, en 5 minutos nos sentamos en Madrid en una reunión y la remitieron a todas. Pero no ganaron el concurso, seguro, ¿no? No ganaron, bueno, no ganaron el concurso, pero fue el mismo año que luego ya saltó la polémica aquella que se había infiltrado una periodista, ¿os acordáis? Que se había infiltrado una periodista y había hecho unas grabaciones de vídeo de aquel caso y entonces estaba el concurso, bueno, bastante condicionado. Bastante ¿no? condicionado. Y aquello fue prácticamente el fin de Mi España. Desde entonces ya no dejó de salir a nivel fuerte en televisión. No sé si han seguido trabajando, creo que han seguido trabajando, pero que ya a otros niveles, ¿no? Aquello era un boom fuertísimo, que aquello después de aquel palo se hundió por lo de la periodista, no por nosotros. Bueno, yo creo que podríamos pasar también a hablar ahora, como emprendedor que eres, de emprendimiento, de empresa, de ventas, de marketing, ¿no? Enrique, ¿tú cómo has compaginado el mundo jurídico con tu aventura empresarial? Bueno, yo siempre he tenido la vena empresarial dentro de la profesión, porque esto es una cuestión muy sencilla. Yo siempre digo que los que llegan son los que van vendiendo, ¿no? Es decir, yo siempre pienso, y esto lo digo yo mucho, que tú no eres abogado el día que acabas la carrera, igual que no eres médico el día que acabas el MIR. Es decir, es que tú te vas formando con el tiempo y tú vas aprendiendo con la experiencia. Es decir, estas profesiones que son habilidades, pues son habilidades profesionales, las vas ganando con el tiempo. ¿Qué ocurre? Que el que más oportunidad tiene de aprender es el que más casos estudia y el que más casos analiza. Entonces, el hecho de que a ti te contraten mucho te permite tener muchísima experiencia. Y eso a la vez te hace que tengas más oportunidades de que el mercado te conozca y que tengas más oportunidades de crecer profesionalmente. No sé si me entendéis. Es decir, antiguamente se decía que para que un torero saliera tenía que un apoderado echarle 40 toros. ¿Por qué? Pues porque tenía que aprender toreando. Y tú puedes torear muchos novillos, pero hasta que no te pones delante de un toro con 500 kilos no empiezas a saber lo que es un toro. Entonces, toda la vida de Dios se decía que un apoderado tenía que tener, un buen torero tenía que tener un apoderado que le echara 40 toros para empezar a arrancar, ¿no? Y con eso todo el mundo no valía, pero por lo menos tener la oportunidad de aprender, ¿no? En la abogacía y en la medicina pasa lo mismo. Yo no creo que fuera un abogado más brillante en mi promoción, porque yo era un abogado, era un estudiante normalito, pero lo que sí sabía hacer mucho es estar en la calle y saber conectar con la gente y conectar con los clientes y que confiaran en mí. Y eso me ha permitido ganar esa experiencia, ¿no? Y esa experiencia es vital luego a la hora de poder desarrollar tu carrera profesional, ¿no? El otro día veía ¿Y esa visión innata de dónde te viene? ¿Te puede venir de tus inicios como pescadero, no? No, es que de hecho en otras ponencias, en otras charlas que yo he visto, siempre hace mucha referencia a que hay que vender. En todas las facetas de la vida, no solo en la profesional. Es que hay que vender. Es que si tú... Mira, yo tengo un amigo que decía... Bueno, yo creo que esta frase la decía mi padre y dice, mira, tú pidiendo puedes llegar de Granada a Roma. Dice, pero si vas dando no sales del pueblo. Tú vas dando, por mucho que lleves no sales del pueblo. Pero pidiendo puedes llegar de aquí a Roma, ¿no? Entonces, es esa frase que es una de las frases que más gracia me hace a mí, y otra frase que también me dicen, que dice, mira, hay dos cosas imposibles en la vida. Yo esto también lo digo mucho. Hay dos cosas imposibles en la vida. Una es despertar a un muerto. Esto es imposible. Y la segunda es cobrarle al que no tiene. cuando es imposible, es imposible. Entonces hay que desistir, ¿no? Muchas veces, claro, todas estas plataformas que yo he creado para luchar contra la morosidad, contra los impagos y tal,
en verdad es el negocio del Big Data lo que hay detrás. Es decir, nosotros lo que estamos moviendo es muchísimos millones de información. Es decir, millones de información porque yo tuve la visión de que iba a haber un cambio de paradigma en el mundo financiero. Igual que ha habido un cambio de paradigma en el mundo de la moda, esto vosotros lo habéis vivido, porque hay una empresa grande, ¿no? Tipo Lacoste, ¿qué te digo yo? Chanel. Antiguamente hacían ropa, ¿no? ¿Y ahora qué venden? Ahora venden bolsos, ahora venden relojes, ahora venden zapatos, ahora venden todos los complementos y venden perfumes. Es decir, ya todo el mundo vende de todo. No sé si os habéis dado cuenta. Sí. Bueno, pues Zara antes ya también vende Zara perfumes, ¿no? Es decir, todo el mundo vende de todo. Ese cambio de paradigma que hay en el mundo empresarial, yo me di cuenta que iba a llegar al mundo financiero. Entonces, no tienes que ser Einstein para darte cuenta de que había una disrupción en Estados Unidos. Estoy hablando de hace 10, 15 años que yo ya la estaba viendo, porque estoy constantemente analizando el mundo de la empresa, me gusta mucho, y que los bancos no iban a ser los únicos que podían prestar dinero y que el mercado de estas grandes multinacionales, Alipay, Amazon, Google, todos estos, si quieren prestar dinero, van a entrar a prestar porque se han convertido en auténticas corporaciones. Tienen muchísimo capital para prestar y lo único que les frena a prestar es que no conocen al cliente. ¿A quién le prestan? A quién le prestan. Es decir, en aquel momento no conocían al cliente a quién le prestan. A día de hoy, cada día pueden tener perfiles más exactos de los riesgos de impago del cliente a quien le prestan porque controlan sus redes sociales, porque tienen cuentas con ellos, porque tienen sus negocios dados de alta y porque pueden empezar a hacer perfiles con el Big Data, perfiles de riesgo. Entonces Eso ya se lleva años haciendo en Estados Unidos, ¿no? Le llaman el score, ¿no? No, claro. Y aquí en España se hace, pero no tiene todavía la profundidad que... Pero esto, claro, ¿qué es lo que ocurre? O sea, que son los preconcebidos. Que nosotros ya, efectivamente, los Sí, pero preconcebidos son una especie de... Pero te lo ofrecen bancos que no te conocen, que nunca has trabajado con ellos. Bueno, pero ya tienen un perfil tuyo y con ese perfil se valora el riesgo. Yo me acuerdo que cuando yo pedí mi primer préstamo para comprar el puesto este famoso de pescado, a mí me dieron el préstamo por quién era mi familia, por quién era... Conocemos a tu madre, conocemos tal, y conocemos a tu tito. Lleváis toda la vida en esto. Y el por cómo era antes la vida, por valores. Bueno, a olfato. Olfato, sí, pero te lo daba un director de oficina. Por los valores, por confianza, digamos, pero que eso hoy en día hay... El director de la oficina te daba el préstamo a olfato. Ahora ya el director de la oficina... Números. No te lo da. Tica datos. No te lo da, te lo da la máquina. Claro. Es decir, es la máquina la que te deniega o te acepta el préstamo en función del Big Data que tienen tuyo. Entonces, en función de una serie de parámetros, los directores de oficina tienen unas atribuciones que cada vez están más recortados. Y lo que viene ahora es el cierre de la oficina y que todo el negocio sea online. Es decir, ya lo que vamos a vivir es que hay una automatización de procesos, ya hay muchísimos despidos, cierres de oficinas y que las máquinas concedan los créditos. Y conceden los créditos con información. Y nosotros lo que estamos haciendo es recoger información del mercado. Es decir, pues mira, Paco le debe a Andrés, Antonio le debe a Paquita, esta empresa le debe el hierro a Agustín, el otro le debe tal. Y toda esa información se la empaquetamos y se la vendemos al sistema. En nuestro negocio tiene dos ingresos. Uno, el que reclama, al que le cobramos, y otro, al que consulta, que le cobramos también. Entonces ganamos dos veces. ¿Vale? Es un negocio que tiene la información que te la dan y la cobras y la información que vendes y te la cobran, ¿no? A día de hoy tú ya, por ejemplo, Idealista. Nosotros llegamos a un acuerdo con Idealista hace ya 4 años. Ya no se alquila. Ya si vas a alquilar un piso en Idealista, te permiten consultar nuestros ficheros y por 10 euros puedes consultar el fichero antes de hacer un alquiler. Entonces, si ya ¿Sabe a quién le está alquilando? Hombre, si ya por lo menos puedes saber si esa persona tiene un pleito o tiene una reclamación de impagos por un desahucio, porque casi uno ocupa, o porque no ha pagado el alquiler, o porque tiene problemas. Entonces, con toda esa información tomas decisiones, que antes no podías tomarlas porque no estaba. Entonces, esta visión es la que te permite montar el negocio. Yo cuando monté el negocio, pues tuve esa visión de que el mundo iba a cambiar, de que nuestras circunstancias que vivíamos no iban a ser eternas, y que estamos en constante cambio y que todas estas corporaciones iban a querer entrar a competir con los bancos y claro, que ahí los bancos puede que no quisieran darle los datos que tenían de esos clientes precisamente para dificultarles la entrada. Entonces yo lo que anticipé fue que estas grandes corporaciones iban a comprar empresas que tuvieran información y datos para poder competir con los bancos y que los bancos no iban a querer venderle la suya para proteger su negocio. Es decir, si tú eres el Banco Santander y sabes a quién prestarle y a quién no, pues no se lo va a vender a Google, ¿no? Porque es tu core, es tu información. Y entonces, pues yo pensé que ahí había una oportunidad de negocio, esa fue la apuesta que hicimos.
Y ya hace creo que 3 años, creo que Apple ya ha comprado una empresa de scoring en Inglaterra por una fortuna. Sí, pero porque ellos lanzaron su propio método de pago y lo necesitan. O sea, yo estoy en Apple Pay y aquí todavía no ha llegado a Europa, creo. Sí. Y supongo que será por eso. Pero Amazon también creo que iba a empezar a financiar a sus propios clientes, que pagara en varias cuotas. Hombre, claro, si es que ese es el negocio del Utiliza siglo. ahora mismo está utilizando otras financieras, pero lo lógico es que sean ellos quien lo haga. Hombre, es que le estás dando el negocio a un tercero. Te lo puedes quedar tú. Cuando te lo puedas quedar tú y te sirve, ¿no? Y te sirve. Es decir, efectivamente el planteamiento va por ahí, ¿no? Es decir, el tener esa visión estratégica, el negocio fue fruto de esa visión, ¿no? Que parece que con el tiempo pues, nos está dando la razón el mercado, ¿no? Vale, y volviendo a las ventas, ¿cómo de importante es en el mundo del marketing y de las ventas en la industria del asesoramiento legal? Bueno, para mí el tema de las ventas, ¿no? Como te estaba contando antes, porque vamos perdiendo el hilo, ¿no? Imagínate un cirujano el primer día que sale de la carrera. Si no ha operado nunca a un paciente y eres un cirujano, que te digo yo, de cerebro o de corazón y tienes que hacer un trasplante de corazón, siempre va a haber un primer cliente. Entonces aquí... Y ese es el que las va a pagar. Bueno, pues que va a pagar tu inexperiencia o que tiene esas circunstancias. Pero ahí hay una oportunidad que es el win-to-win. Es decir, ahora aquí hay fundaciones que dicen, oye, vamos a ir a África, a donde no hay médicos para atender, y allí operamos a los que no tienen posibilidades. Pero también llevamos a la gente que necesita práctica y necesita formación. Entonces es un win-to-win, porque a lo mejor hay gente que si no la operaran se moriría, y por otro lado se está compensando con otros que están yendo allí pues a hacer formación y a atender y a hacer un servicio y oye, y salen ganando los dos, ¿no? Es decir, que al final siempre hay una oportunidad y siempre hay una solución para las necesidades de todos, ¿no? Entonces, esos cirujanos que operan mucho son los que luego tienen muchísima experiencia, los que han hecho casos muy singulares, que saltan a la fama y luego son grandes cirujanos mediáticos, ¿no? Entonces, ¿por qué llegan a ser los mejores? Porque son los que más operan o porque son los que han tenido la oportunidad de tener esos casos mediáticos, ¿no? Entonces, al final, los negocios, solamente el alma y el pulmón de una empresa son las ventas. Es decir, todas las empresas que yo he visto y he quebrado de clientes y tal, son quiebras por falta de ventas. La caída de los ingresos. Es decir, claro, en el 90% de los casos es el problema de las ventas. Pero Enrique, como dice mi padre, el tan importante es vender como cobrar. Bueno, es decir, que para mí es que vender sin cobrar no es vender que regalar. Eso es una frase famosa. Es decir, vender sin cobrar no es vender que regalar. Es decir, al final el problema es vender, efectivamente, cobrar. Y el que regala bien vende, ¿no? Si el que lo recibe lo entiende. Sí, esa frase la uso yo mucho. Sí, bueno, yo la uso de otra manera. El que regala caro vende si el que lo toma bien lo entiende. Sí, bueno, es prácticamente igual. Vale. Sí, ¿Cuántos trabajos has hecho tú gratis? Yo trabajo muchísimo. Es decir, aparte de que todavía sigo ayudando a un montón de gente. Es decir, cojo muy pocos casos, pero hay casos que dice, oye, pues mire usted, le voy a echar una mano porque merece la pena, porque hay que echarle una mano a esta criatura y porque de verdad que está desamparada. Pues sigo atendiendo y asesorando a mucha gente y a día de hoy asesoro a muchísimos emprendedores que están empezando, los asesoro desinteresadamente, le echo una mano y le aporto mi experiencia, mi conocimiento para que arranquen, porque me gusta mucho el mundo de la empresa y es mi hobby, ¿eh? Es decir, para mí es un reto intelectual el que una empresa gane dinero. Es decir, poner una empresa en beneficio es un reto intelectual. Y el mundo de la startup y del emprendimiento, sobre todo el que está ligado con la alta innovación, es un reto doblemente intelectual porque es muy difícil vender innovación. De las cosas más difíciles del mundo es vender innovación, es romper las reticencias de la gente, ¿no? Sí, lo que comenzaba antes. Es decir, el cerebro reptiliano... Lo nuevo asusta. Lo nuevo asusta. Mira, yo pongo siempre unos ejemplos en mí. Es decir, yo me acuerdo, yo soy un tío innovador y soy un tío tecnológico. Yo me acuerdo, yo tenía mi BlackBerry y cuando salió iPhone un teclado sin botones, yo no lo quería. Es decir, mi cerebro se negaba a que yo comprara aquello. Me ponía pegas, el cristal se va a romper. Es decir, oye, el cristal de iPhone, eso se va a romper. Eso no tiene teclas, eso le va a caer agua y eso se va a estropear. Eso no va a funcionar bien, eso va a marcar una tecla y se va a marcar otra. Tu cerebro te pone trampas para que tú... Es decir, nosotros estamos aquí porque somos supervivientes y porque nos quedamos en la cueva, porque somos los que resistimos, son los cobardes que se quedaron en la cueva, porque los que iban a cazar se los comían los leones a la mitad de las veces. Entonces los dientes de sable se comían a los... Que prueben otros, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, la parte reptiliana, yo tengo otro ejemplo que es brutal, que es cuando iPhone saca los auriculares sin cable. Sí. ¿Acordáis los auriculares sin cable? Sí, claro. Cuando salen, yo empiezo a ver los auriculares sin cable y mi cerebro solo le pone pega a aquello.
Eso no tiene cable, eso no va a tener batería y se va a acabar la batería en 5 minutos. Eso no va a escucharse bien y va a tener interferencias. Eso sin cable, eso es muy chico, lo vas a perder. Es decir, tu cerebro solo le pone pega a un producto que te lo están anunciando, te lo están ofreciendo, y tu cerebro se niega a que lo compres. Y ahora te cuento lo que ocurre y por qué lo compras. Que porque es una anécdota muy significativa de cómo se vende la innovación. Estos señores tienen unos clientes que se llaman los early adopters, que son los primeros clientes, que son el primer friki que se gasta 100 y pico pavos en comprarse unos auriculares de iPhone y que los compra. ¿Por qué? Porque confía mucho en la marca y porque le gusta la innovación y porque le gusta el producto. Y ese se los compra. Y ese va un día a una comida en la que tú estás sentado. Y los pone encima de la mesa, porque los pone encima de la mesa, igual que pone el paquete de tabaco, o pone el teléfono, o pone los auriculares. Y entonces tú, que ya lo has visto anunciado 20 veces, y que tu cerebro se niega a comprarlo, empieza a preguntar. Si este lo tiene... Oye, ¿y tú te has comprado esto? ¿Y por qué lo has comprado? Oye, y empieza a resolverte las dudas que tú tenías y los miedos que tú tenías. Oye, ¿esto no se le va a la batería? No, porque mira, cuando lo metes en la cajita se carga. Oye, ¿y esto con los cables, sin cables no tiene interferencia? No, pues mira, tiene un Bluetooth de alta frecuencia que se conecta muy bien. Oye, y todas esas reticencias te las da un cliente satisfecho. Y cuando tú ya tienes un primer cliente satisfecho, ese cliente satisfecho ayuda a convencer a un siguiente cliente satisfecho. Y así empieza un crecimiento exponencial. De hecho, yo soy el friki que los compra el primero. Aparte, creo que me da muchísima comisión la gente de Apple, ¿eh? Sí, pero de los coches eléctricos... No, regular. ahí tengo... Y yo tengo coche eléctrico. Yo tengo todavía reticencia al coche eléctrico. Yo muchas. Yo hago como tú. Pero a veces le pone pega. Sí, porque dices, se le va a ir la batería, no va a funcionar bien. Y las poquitas experiencias que he tenido han sido muy frustrantes. Enrique, ¿tienes experiencia en levantar rondas de financiación? Bueno, yo antes de trabajar exclusivamente para mí, había levantado un montón de rondas de financiación para mis clientes, pero un montón de rondas. Y cuando ya empecé yo a desarrollar mi negocio, yo creo que ya he levantado unas 10 rondas de financiación. ¿Dónde nos tenemos que apuntar? Para que... Unas 10 rondas de financiación. Yo creo que llevo recogido unos 10 millones de euros de inversión para los proyectos tecnológicos en los que trabajo. De gente que ha vencido sus miedos a invertir en tecnología. Es decir, porque al final tu trabajo diario es luchar contra los miedos. Es decir, yo me acuerdo que tuve que convencer a los colegios de abogados de toda España para que montáramos el RIG, que tuvimos que reformar el código deontológico. Es decir, el trabajo de un empresario es vencer reticencia. Ahora estoy convenciendo a los ayuntamientos, a los jefes de recaudación, a los alcaldes, ahora estoy convenciéndolos de que compren nuestra tecnología porque van a mejorar las tasas de recobro. Salir de la zona de confort para poder seguir avanzando y crecer y buscar... Bueno, es decir, al final es vencer sus miedos. Cuando un inversor tú vas a pedirle dinero, a mí lo que siempre me ha funcionado en la vida es ponerme en la cabeza del otro. Esto hay un libro muy bueno, Edgar de Bono, creo que un psicólogo famoso que le dieron un premio mundial de Nobel de Economía, que Edgar de Bono habla de 7 sombreros para pensar. Cuando tú te sientes con alguien, tienes que ponerte siempre en la cabeza del contrario. Va a hacer un juicio. Oye, ¿con quién va a hablar? ¿Con el juez? Venga, ponte en su cabeza. ¿El juez qué quiere? Hacer justicia. ¿Qué tiene? Que dictar una sentencia. ¿Esa sentencia en qué tiene que fundamentarla? En unas pruebas, en unos hechos que estén probados, en unas pruebas documentales, testimoniales, testificales, periciales. Tienes que darle la herramienta al juez para que el juez pueda dictar esa sentencia. Si cuando un cliente viene a tu despacho, tú te puedes poner en cómo es la sentencia, cómo acaba el pleito, si tú eres capaz de visualizar cómo acaba el procedimiento, desde ahí para atrás puedes construir un caso. Es decir, este juez me va a dictar esta sentencia favorable, apoyada en qué pruebas. En qué pruebas documentales, en qué pruebas testimoniales, en qué pruebas periciales, en qué informes. ¿Cómo argumento yo? ¿Cómo acabo yo? ¿Cómo acaba la película? Pues la película acaba así, basada en todo y recorro el camino hacia atrás. Cuando viene un cliente con un proyecto empresarial, ¿dónde está nuestra empresa en los próximos 3 años? ¿Dónde está nuestra empresa en 5 años? ¿Qué hemos logrado y cómo hemos logrado andar ese camino? ¿Dónde está? ¿Cómo hemos logrado vencer todas estas dificultades con las que nos vamos a enfrentar? Construimos de atrás adelante. Si construyes de atrás adelante, es mucho más fácil vencer los miedos, porque yo siempre digo que un inversor es como un niño, el primer día que lo lleva a la guardería. ¿Habéis llevado alguna vez a un niño a una guardería? Sí. El niño llora. Mucho. Llora mucho. ¿Y por qué llora? Porque y la madre también llora. Porque el niño primero está en su zona de confort, que está acostumbrado.
Los padres también lloramos, es verdad. ¿Qué dices, tío? Los padres serían más felices del año. Bueno, yo, mi mujer... el primer día, el primer día un que tú llevas al niño al colegio, el niño está saliendo de su zona de confort, va hacia lo desconocido. Y el padre entrando en la suya. Va hacia lo desconocido y no sabe a dónde va. Cuando tú desconoces el camino, sí. es todo un mundo. Es decir, y esos miedos son paralizantes. Es decir, si tú vas a pedirle dinero a un inversor, tú le tienes que explicar cuál es el viaje, cómo lo vaya a hacer de la mano y cuánto va a ganar y por qué va a ganar, las dificultades que vaya a encontrar en el camino y cómo vaya a vencerlas. Es decir, y ahí muchos inversores de capital riesgo invierten en la persona, no invierten en los proyectos. Es decir, lo habréis escuchado mucho que dicen, no, yo invertí en el equipo, yo invertí en el talento de la gente que estaba financiando, invertí en las personas, no invertí en el proyecto. Sí, te obligan a no salir del proyecto durante X años. Bueno, muchos te obligan a vincularte en exclusividad o con un alto compromiso de implicación, porque si no los proyectos no salen, y eso es así, pero sobre todo porque confían en ti como persona más que en el proyecto empresarial. Es decir, porque muchas veces los proyectos arrancan de una forma y luego se pivota y acaban de otra, ¿no? Es decir, y vosotros nada más que tenéis que ver. Es decir, cuando uno estudia la historia de las empresas, a mí me gusta mucho el mundo empresarial y es mi hobby, ¿no? Es decir, pues, oye, es que hay una empresa que se llama Nokia que empezó vendiendo neumáticos y luego acabó vendiendo telefonía y antenas y hay una empresa que se llama Consentino que hizo un material espectacular para las fachadas de las casas y al final se ha puesto millonario vendiendo en las encimeras de cocina. ¿Y esto por qué? Porque uno va con una idea de hacer un viaje, sale con un proyecto empresarial, empiezas con un proyecto, con un producto que tiene sentido, que tiene lógica, que efectivamente aporta un valor al mercado, pero cuando hay una parte importantísima que es escuchar las necesidades de los clientes. Oye, mire usted, es que, y escuchar y el cliente y evolucionar. Claro, el cliente es el que te marca el camino. Yo le digo a todos los que yo asesoro, les digo, vamos a enseñárselo a 1000 clientes. Vámonos a la calle a venderlo desde el minuto 1. Es decir, tú sabes desde el minuto 1 si esto te lo van a comprar o no. Es decir, yo me acuerdo, yo en el mundo del pescado, yo me iba primero a los bares a saber lo que querían. Oye, ¿tú qué quieres para mañana? ¿Tú quieres boquerones? ¿Tú quieres sardinas? ¿Tú quieres cigalas? ¿Qué es lo que quieres? Y yo, lo que tú quieras, yo voy y te lo compro. Es decir, porque ¿para qué te vas a poner a comprar cosas si no sabes si te las van a comprar? Entonces eliminaba la incertidumbre. Elimina la incertidumbre, tú vas a tiro hecho, ¿no? Entonces, y de los grandes negocios que yo he hecho es cuando yo ya he vendido una cosa, he comprado una cosa que ya la tenía vendida. Es decir, tú compras una cosa que ya sabes que tiene un cliente. El mejor negocio. El mejor negocio del mundo. Es decir, eso es lo que tú tienes que plantearte, ¿no? Entonces, si puedes sentarte con los clientes y escucharlos hasta la saciedad, importantísimo. Y Enrique, ¿qué va a cambiar en la inteligencia artificial y cómo va a impactar en la industria del asesoramiento tecnológico, legal y tecnológico? Ahora viene un cambio disruptivo brutal. Como el de la revolución industrial que mandó a muchísima gente al paro. Esto ya está pasando. Es decir, es una realidad, nadie quiere hablar de esto porque es verdad que la inteligencia artificial va a mejorar muchos aspectos de nuestra vida, pero el cambio que viene es espectacular. Sobre todo en el personal menos preparado. Vosotros nada más que tenéis que ir a un cajero de un supermercado que estaréis dando cuenta cómo por semana están quitando al personal y están poniendo máquinas para que tú te cobres solo. Es decir, no sé si os ha pasado que tú vayas a un centro comercial y te dicen, pase usted por caja, pero ya cada vez hay menos cajas con personal y más máquinas para que te leen un código de barra y que te cobran. Y esas máquinas, conforme se van vendiendo, se van mejorando. Y ya tiene un sistema audiovisual para evitar el fraude y te pesan los productos. Y si los productos que has puesto en la cesta no coinciden con los que has pesado, es decir, ya te detecta rápidamente una irregularidad y viene alguien a atenderte para evitar el fraude, ¿no? Entonces, lo que viene ahora es una revolución en el aspecto humano y tecnológico brutal, pero que nos va a cambiar muchísimo y nos va a condicionar muchísimo. Es decir, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy ya muy centrado en hablarle a la inteligencia artificial y en contarle mis proyectos, ¿no? Es decir, ¿tienes diálogos con la IA? Bueno, le estamos enseñando a vender nuestro producto. Es decir, nosotros lo que hacemos ahora es hablarle a la máquina para que la máquina conozca nuestras soluciones tecnológicas, para que cuando alguien pregunte a la máquina le responda por nosotros. Es decir, el planteamiento es que si tú antiguamente buscabas algo en Google y lo tecleabas en la página del buscador, el futuro es que tú le hablas a Siri y Siri te contesta, o le hablas a la aplicación y la aplicación te contesta y ella te determina y te da la solución.
Es decir, esto es lo que viene ahora, ¿no? Es decir, ya no vas a tener que teclear de quiero ir al hotel tal, sino que directamente se lo preguntas por voz a la máquina y la máquina te lleva. ¿Y cómo puede ser la abogacía del futuro? Yo siempre digo que esto, lo escuché en una conferencia de un gurú inglés que es muy gracioso, digo, la abogacía del futuro es muy sencilla. La abogacía del futuro es un abogado, un ordenador y un perro. ¿Vale? ¿Cómo? Un abogado, un ordenador y un perro. Entonces el ordenador hace el trabajo y el perro se ocupa de que el abogado no se acerque al ordenador. Es decir, que no lo estropees, ya va bien. ¿Sabes? Te digo. Enrique, con la experiencia que tienes y con todo lo que nos acabas de contar, ¿qué consejos le daría a alguien que quiera emprender en innovación tecnológica al día de hoy en nuestro país, por ejemplo, en España? ¿Alguien que quiera arrancarse ahora un proyecto? Sí. Es decir, esto de que está todo inventado es absolutamente mentira. Es decir, va a haber más oportunidades que nunca. Es decir, y cada vez, conforme más evolucionamos, es decir, más disrupción hay, más oportunidades de disrupir hay, y esto está más fácil que nunca. Es decir, porque se van a crear miles de oportunidades de negocio nuevas, todos los días surge una nueva, con la tecnología, con la inteligencia artificial, con los nuevos desarrollos, con la globalización, las oportunidades son inmensas. Nunca ha sido tan fácil emprender un negocio y nunca ha sido tan fácil llegar a tanta gente como a día de hoy. Es decir, el ejemplo está en, miraros vosotros, es decir, que tienes un pequeño estudio y que te estás compitiendo con una televisión. Es decir, es que hoy en día un youtuber está compitiendo con una televisión, con los medios que tiene una televisión, ¿no? Es decir, y se están viendo ejemplos de emprendimiento que son brutales de cómo están rompiendo y disrumpiendo en los mercados. Gente con iniciativa, con ganas de hacer las cosas diferentes. Entonces, el consejo que yo le daría a alguien es que primero que busque un gran problema. Es decir, para los negocios, para sobrevivir sirven todos, ¿no? Y basta con hacerlo un poquito mejor que el de enfrente. Pero si quieres un negocio millonario, tienes que buscar un gran problema. Es decir, si quieres un negocio internacional, tienes que buscar un problema mundial. Es decir, y si quieres un negocio local, pues basta con que solucione un problema local, ¿no? Es decir, el primero, que busques un gran problema, y el segundo es que creas una disrupción, una mejora, una gran solución a ese problema. Es decir, cuando ya identificas un gran problema, que tu propuesta de valor sea una solución a ese gran problema. Y a partir de ahí, que te rodees de los mejores, es decir, que te rodees de los mejores, que te vayas inmediatamente a hablar con los clientes para aprender de ellos. Es decir, cómo podría solucionarse, si la oferta que tú estás ofreciendo... O sea, producto mínimo viable. Un producto mínimo viable e inmediatamente llevárselo al cliente. El ahorro es fundamental. Es decir, no empezar a gastar dinero, que ese es uno de los errores más comunes que cometen los emprendedores cuando empiezan. Y sobre todo cuando comienzan y cuando cierran una ronda de inversión, que empiezan a gastar a destajo en todo lo que pillan, y es un error absoluto. Hay que ir hay que ser muy tacaño en el gasto, hay que ser muy austero en los recursos, y hay que montar los proyectos con el mínimo dinero posible, porque además así te vas a diluir menos. Es decir, cuanta más inversión necesitas, menos empresa te queda luego para ti, porque los inversores se van comiendo tus acciones. Entonces, y esos empresarios, como hacen dinero, es que montan una sociedad, montan el proyecto, vas conquistando mercados, vas haciendo cajas, buscas inversores, pero los inversores, a cambio de su inversión, te comen un pedazo de la participación o del proyecto, de las acciones, ¿no? Entonces tu objetivo es llegar al final, es decir, a lograr el éxito habiendo diluido lo mínimo posible en tu accionariado, porque es ese el verdadero tangible que tú tienes, ¿no? El valor de tu emprendimiento es el paquete de acciones que te quedan, ¿no? Aparte de los sueldos que te paguen como directivo, ¿no? Los sueldos que pagan de directivos suelen ser austeros, entonces lo que te quedan son las acciones. Recomendación: identificar un gran problema, encontrar una gran solución, llevarla al mercado, conocer a los clientes, ver cómo la puedes mejorar, cómo la puedes integrar, y luego vender, y sobre todo el marketing y la comunicación. La publicidad, el marketing y la comunicación son la segunda gran pata de una empresa. Es decir, si las empresas que llegan son las que venden lo hacen porque tienen un gran equipo de marketing, un gran equipo de publicidad y un gran equipo de comunicación. Las empresas tienen que contar su historia, tienen que vender sus productos y tienen que llevarlos al público. Y es tan sumamente importante esto, ya Rockefeller lo decía en su día. Decía, oiga, si usted empezara un proyecto con $1 millón, ¿usted cómo lo haría? Diría, mira, yo me gastaría 100.000 euros en el producto y 900.000 en la publicidad. ¿Por qué? Pues porque tienes que llegar al cliente y tienes que convencerle de que tu producto es bueno. Y la publicidad es sumamente importante por lo que hablábamos antes de la reticencia del consumidor y los cerebros reptilianos.
Es decir, tú no compras un producto que no conoces. Es un absurdo, pero es tal cual. Es decir, tú no compras un producto que tú no conoces. Por eso hoy Coca-Cola sigue gastando millones en publicidad, por eso la Ariel sigue gastando millones en publicidad, por eso los de la Colombia siguen gastando millones en publicidad. ¿Por qué? Porque necesitan estar constantemente en el cerebro del consumidor. Y si tú dejas de anunciarte hoy, que parecerá una tontería, pero es que tus hijos dejan de conocerte. Es decir, tú le preguntas hoy en día a un joven, oye, ¿tú sabes quién era, te digo yo, Julio Iglesias? Y dice, mire, pues yo ya no sé quién es, pues yo no lo escucho en la vida. Julio, un grande. Bueno, un grande, y todo el mundo lo conoce. Pero si tú dejas de estar en los escenarios, dejan de verte. Y si dejas de estar en los estantes de un supermercado, dejan de comprarte. Es decir, al final es importantísimo esa parte. Es decir, la parte de las ventas, la parte del marketing, la comunicación y la publicidad. Yo haría ahí todo el hincapié posible, porque ahí, y sobre todo, tener el contacto con el cliente. Es decir, si tú tienes el contacto con el cliente, tienes la llave. ¿Y cómo afecta el miedo en el emprendimiento y en los negocios? Bueno, el miedo es que hay muchísima gente brillante que podría estar emprendiendo que no lo hace porque tiene miedo a lanzarse. Yo siempre digo que la diferencia entre los 2 millones de personas que quieren escribir un libro y los escritores son los que se ponen a escribirlo. Sí, pero Enrique, tú como español lo primero y como empresario, o sea, ¿qué opinas de la situación política, fiscal y que hay ahora mismo en este país? O sea, ¿no puede ser ese uno de los principales miedos? Bueno, yo creo que la traba administrativa, la traba de los miedos fiscales y todas estas cosas, es decir, no van a ser un problema para emprender nunca. Otra cosa es que yo esté conforme o no conforme con lo que está pasando en España, que estoy bastante desconforme con el rumbo del país que llevamos, ¿no? Es decir, yo creo, porque nos están despellejando como si fuéramos conejos, ¿sabes lo que decir? Sale uno a la calle y le están quitando el dinero constantemente, ¿no? Es decir, yo creo que hay un escenario internacional pero que ya está globalizado. Es que los grandes fondos de inversión se dieron cuenta que era mucho más rentable prestarle a los estados y prestarle a los gobiernos que prestarle a las empresas, porque había mucho menos riesgo. Es decir, un George Soros o cualquier fondo de estos internacional tiene mucho más seguro prestarle a España el dinero o prestársela como país a la Unión Europea que prestárselo a una compañía que en un momento dado puede quebrar por cualquier motivo o puede irle mal en el mercado en el que esté trabajando. Entonces, esto está condicionando el mundo, ¿no? Es decir, porque tú ves que nombran de presidente del gobierno a Pedro Sánchez y la primera persona con la que se reúne es con George Soros, que es un prestamista internacional, que es decir, que al final es un fondo de inversión, que es un prestamista internacional que le presta a los gobiernos. Entonces, que a mí cada vez que me viene, es que la Unión Europea nos va a mandar 20.000 millones, nos va a mandar 10.000 millones, es que parece que viene regalado. Pero bueno, mire usted, el dinero de la Unión Europea, ¿de quién es? Porque es que la gente parece que es idiota. Es decir, mire usted, ese dinero, ¿de quién es? Ese dinero es de alguien que se lo ha prestado a la Unión Europea, porque si tú no le estás pagando impuestos a la Unión Europea, ¿cómo te los mandan ellos? Es decir, si nosotros a ellos no les pagamos los tributos, ¿cómo nos mandan ellos el dinero? Será prestado y tendremos que devolvérselo, ¿no? Es que esto es lo que la gente no se pregunta, es que parece que el dinero de Europa es que es regalado para toda la vida. Si nosotros tenemos que devolvérselo y se lo estamos devolviendo con multas, con sanciones de tráfico, con radares, con zonas azules, se lo estamos devolviendo con inspecciones de sanidad, se lo estamos devolviendo. El empresario está achicharrado de sanciones y de normativas, y que te retrasa un día en llevar un papel de Hacienda, 50 euros. Que te retrasa en contestar lo que sea, 30 euros. Que tienes que poner un pleito, tienes que pagar la tasa judicial. Que sales a Madrid a un viaje y te fríen, es que te achicharran. Es decir, que si la normativa medioambiental, que si no llevas la pegatina, que si te han grabado con vídeo, que si has pasado el radar de tramo, están constantemente, es decir, quitándonos el dinero de la cuenta. Todo esto aparte de los IVA y aparte de los impuestos que ya pagamos, ¿no? Es decir, que nosotros pagamos los impuestos directos, los impuestos indirectos y las sanciones. Pero no puede estar la sociedad un poco anestesiada, o sea, la gente pone a Broncano y ve la tele y punto. La gente pone a Broncano y se ríe, y yo me río mucho con Broncano y a mí me está encantando el programa, es decir, pero hay mucho más detrás, ¿no? Es decir, yo tengo yo cuando veo Broncano, a mí me encanta, pero yo lo que veo, por ejemplo, es como el gobierno le ha puesto al Broncano para acabar con Pablo Motos. Sí, Pablo Motos le estaba dando caña al gobierno y estos han dicho, oye, pues vamos a ponerle un... Con dinero público, ¿no? Bueno, con dinero público, con la televisión española, ¿no? Pero lo está haciendo súper bien. A mí me encanta el programa, pero es verdad que es una contramedida para intentar frenar la politización o la caña que le estaba dando Pablo Motos al gobierno, ¿no? Y eso es una verdad como un piano, ¿no? Con dinero del contribuyente.
Bueno, con dinero, la televisión española es dinero público, efectivamente, pero es verdad que está mejorando mucho la audiencia. Y si tú te das cuenta. El tío es muy crack, pero que no deja Y de arrastra ser. arrastra audiencia, porque tú antes, si tú quieres ver a Broncano, ya el telediario a lo mejor lo ves en la 1 y antes lo estabas viendo en Antena 3. Sí, porque te estás esperando a que acabe y ver. Efectivamente. Sí, al final todo está politizado. Han convertido, de hecho, los dos programas en un foro político, ¿no? O sea, ya es la lucha de uno contra el otro. Bueno, De hecho, esa creo lucha que le mediática. interesa al gran gobierno, no a nivel español, sino a nivel mundial, el que nos enfrentemos uno a otro y tengamos diferentes opiniones, ¿no crees? Bueno, yo lo que creo es que esto anestesia mucho a la gente, la quita de pensar, ¿no? Es decir, todo lo que sea rey, todo lo que sea la lucha del fútbol, Madrid contra el Barça, el Arsenal contra el Chelsea, todas estas cosas anestesian a la gente de pensar en los problemas reales que tiene y cotidianos, ¿no? Y todas estas cosas. Pero yo siempre interpreto las cosas desde el punto de vista de la estrategia, ¿no? Es decir, yo el otro día cuando veía, decía, oye, es que el ministro de Transporte ha hecho una auditoría de las cuentas y tal. Y dice, oye, te das cuenta como hay un ministro que le está echando un pulso al gobierno, que se llama Ábalos, que le está planteando ahí el tirar de la manta, no tirar de la manta, que los tiene, lo está ecuacionando, y te das cuenta cómo se defienden ellos con una auditoría. Dice, oye, mira, que por si al juez se le hubiera olvidado algo, nosotros hemos hecho una auditoría para tener, por si al juez se le hubiera olvidado algún detalle de la investigación, nosotros aparte vamos a hacerte una auditoría que la tenemos aquí guardada para ponerla encima de la mesa, ¿no? Es decir, son medidas y contramedidas. ¿Eso es un chantaje? No, eso no es un chantaje, eso es el día a día. Si esto es, pero si son unos y otros, es decir, que es que el día a día Sí, que son no todos los partidos iguales. Yo soy apolítico por completo, es decir, trabajo con todos los partidos por igual, pero que es muy gracioso y muy significativo, ¿no? Cómo funciona y cómo luchan entre ellos en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y Enrique, ¿cómo ves tú el futuro de Europa en los próximos 10 años? ¿Qué te preocupa exactamente? Bueno, yo, mira, en esta parte que yo trabajo siempre de la estrategia, es decir, yo siempre que he trabajado con los clientes hablo mucho de la estrategia y de la visión estratégica, y es de visualizar lo que va a acontecer en el futuro, ¿no? Yo siempre digo, pongo un ejemplo, a mis clientes les pongo un ejemplo muy claro. ¿Tú alguna vez has visto un partido de hockey sobre hielo? Es decir, ¿tú no te has dado cuenta que muchas veces el disco del hockey sobre hielo va hacia la derecha y los deportistas van siempre corriendo hacia el lado contrario? Porque saben que el disco va a golpear en un sitio y va a dar la vuelta por detrás de la portería porque rebota. Y va a volver. Entonces va el disco para allá y los tíos van corriendo para el otro lado porque saben dónde va a caer el disco. ¿No? ¿No habéis dado cuenta de eso? Sí, de porque estudian el movimiento, sí. Claro, entonces el planteamiento es tener esa inteligencia o esa visión o esa intuición de dónde va a estar el disco en los próximos 10 años, dónde va a estar el disco en los próximos 15 años. Entonces, yo creo que uno de los grandes errores de los empresarios y de los humanos es pensar que las circunstancias que vivimos van a ser eternas. Es decir, las circunstancias que estamos viviendo hoy, no se pueden tomar decisiones con las circunstancias que estamos viviendo hoy. Hay que tomar decisiones con las circunstancias que vamos a tener en 5 y en 10 años. ¿Dónde va a caer el disco? ¿Dónde va a estar el negocio en los próximos 10 años? Cuando se produzca toda esta evolución de inteligencia artificial, automatización de procesos, computación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo creo que van a sobrar puestos de trabajo. Es decir, va a haber, ahora mismo se habla de que hay una falta de puestos de trabajo y que necesitamos que entre la inmigración en nuestro país para poder atender el trabajo que otros no quieren hacer, que es el de la agricultura y los trabajos de hostelería, etcétera y tal, ¿no? Yo creo que cuando haya una disrupción tecnológica va a haber un montón de desempleo y en España lo que va a sobrar es gente, es decir, porque va a faltar trabajo y lo que va a sobrar es gente, ¿no? Esa es la visión que yo tengo. Y entonces yo creo que ahí esto va a afectar mucho. También veo que hay una Europa totalmente segmentada. Es decir, a mí me preocupa ahora mismo la guerra en Oriente Próximo, me preocupa muchísimo la guerra en Ucrania. La de Oriente Próximo me preocupa muchísimo también desde el punto de vista humano, más que económico, pero que también va a afectar al precio del petróleo y al precio de un montón de variantes importantes de aspectos económicos. Pero la guerra de Ucrania es que me afecta, vamos, la estoy analizando muy de cerca porque esto tiene una repercusión inmediata en nosotros. ¿Qué ocurre si España entra en guerra con Ucrania porque la Unión Europea entra en guerra con Ucrania? ¿Cómo afecta esto a nuestros mercados? ¿Cómo afecta esto a nuestros ahorros? ¿Cómo afecta esto a nuestras empresas y a nuestra economía? Porque esto es una verdad que ya... Bueno, con Ucrania, con Rusia, dirán, ¿no? Sí, con la guerra de Ucrania. Entra en conflicto con Ucrania. Sí, perdón. El planteamiento es, si tú te pones a analizar lo que ha ocurrido en las guerras precedentes... por ejemplo, yo ya lo tengo analizado, ¿no? En mis ratos libres lo que hago es estudiar estas cosas, ¿no? Oye, ¿van a caer las bolsas? Pues caerán las bolsas mundiales. Si la Unión Europea lleva un soldado al frente, van a caer las bolsas mundiales. Pero es que si Rusia declara la guerra a la Unión Europea,
Pues van a caer las bolsas europeas, van a caer las bolsas americanas, pero las nuestras se van a resentir más, porque el conflicto es aquí, no es allí, ¿no? Entonces, yo analizo todas estas variantes a la hora de tomar decisiones de negocio, ¿no? Y analizo el factor de la inmigración. Oye, la inmigración, aquí hay un choque cultural. Ahora mismo el mundo tiene 3 grandes frentes abiertos. Una es la lucha entre el comunismo y la democracia. Eso es una lucha ahora mismo encarnizada, es decir, China, Irán, Rusia se están enfrentando con los países... Comunismo y capitalismo. Comunismo y capitalismo, efectivamente. Comunismo y capitalismo, dictadura, democracia, ¿no? Sí. Democracias occidentales y regímenes autocráticos, ¿no? Sí, llamémoslo como queramos. Sí. O autoritarios. Yo creo que no hemos entendido, ¿no? Sí, perfectamente. Y luego otra importantísima es el tema religioso-cultural. Es decir, el tema religioso-cultural, es decir, está Europa siendo invadida por una inmigración, pero que es una inmigración que tiene otras culturas y tiene otros valores. Bueno, los valores pueden ser iguales, exactamente iguales, pero tienen otra religión. Y esto ha sido siempre un choque de conflictos en Todas Europa. las grandes guerras han sido justificadas con la religión. Claro, efectivamente. Y yo no creo que el problema esté ahí, porque el problema es un problema económico. Y luego es un problema de tiempo y de integración. Es decir, que dé tiempo a que la gente rompa esa primera brecha que tiene la inmigración. ¿Qué ocurre cuando los españoles se van a un país a estudiar? Que todos los españoles se unen en un gueto, se unen. Es decir, al final si tú te vas a estudiar a Suecia, todos los españoles quedan por la noche para beber vino. ¿Por qué? Pues porque buscan una comunidad, estar en una tribu, sentirse protegidos entre los suyos. Pues la gente que está viniendo en la inmigración le está ocurriendo eso. Hasta que no se integren de verdad 2, 3, 4 generaciones, no va a haber una integración real de toda esta inmigración y ahí va a haber puntos de conflicto. Yo creo que ahí va a haber puntos de conflicto importantes. Y estos experimentos deberían de hacerse con gaseosa. Creo que esos experimentos deberían de hacerse con más precaución o con más gaseosa. Quizá con más control, ¿no? Con más control. Es decir, pero sobre todo por eso. Yo vivía en Francia y ya hace 20 años salían por la noche los de extrema derecha franceses a pegarle a los musulmanes. La misma historia y los siempre. musulmanes se preparaban en pandillas para pegar a los franceses. Y eso hace 20 años. Y no había el volumen de inmigración que había hoy. Imagino que hoy está la cosa mucho peor, ¿no? Es decir, tienes que ver cómo en Francia le gana un partido, pierde con Argelia y queman los coches allí en el centro de Francia. Es decir, complicado. Es un conflicto lo que hay abierto, ¿no? En España todavía no estamos en esa situación, pero lo estamos viendo en los países vecinos. Deberíamos de tomar medidas para que las cosas se hagan distintas. Cuando las barbas De tu vecino veas mojar, por las tuyas, no veas cortar por las tuyas, remojar. eso, ¿no? Efectivamente. Y Enrique, actualmente, ¿en qué estás trabajando? O sea, ¿qué proyectos tienes en mente? ¿Qué tienes pensado lanzar? ¿Tienes alguna idea nueva? Ahora mismo cada vez intento trabajar menos. Vale, eso está muy Pero bien. no lo consigo. Lo intento, pero no lo consigo. Ahora mismo estamos trabajando en desarrollar un proyecto nuevo de inteligencia artificial que viene a facilitar todo lo que es la toma de datos de las compañías para presentarlas en cuadros de mando y facilitar la toma de decisiones empresariales y el ahorro de costes de mano de obra en las empresas. Es decir, lo que estamos haciendo es integrar datos bancarios con datos de programas de facturación, con datos de programas de software de gestión. Lo hemos unido todo eso en una costelera y te facilitamos una plataforma que te permite tomar decisiones financieras y empresariales con datos reales en tiempo real. Sí, pero de cara a hacer negocio, o sea, Sí, basado en bueno, tu trayectoria anterior, ¿no? Bueno, lo que estamos haciendo es comercializando esos software, aparte del registro de impagados judiciales, aparte de ICIRE, aparte de lo de las administraciones públicas, aparte de la plataforma de contratación digital y pagos de la abogacía española. Esta plataforma lo que te permite es la toma de decisiones inmediatas con un ahorro de costes de mano de obra. Es decir, la inteligencia artificial, todo esto que yo te hablo de que va a provocar despidos, pues este software va a acabar con un 80% de los administrativos contables. Es decir, eso de que tú tienes a alguien haciéndote la conciliación bancaria con la conciliación contable, con la conciliación de facturas, eso te lo hace la máquina ya solo. Es decir, lo que nosotros estamos presentando al mercado es un software que te hace todo ese trabajo solo y te ahorra el 80% de los costes de personal administrativo y contable, ¿no? Pues tendrás que volver a contarnos algún día más. Claro, sobre... y eso supone, primero, una mejor toma de decisiones del empresario, más fiable, porque la máquina no se equivoca nunca, y luego lo segundo es que, como es información actualizada en tiempo real, no necesitas que el humano te la monte y te la haga, y entonces un ahorro de costes brutal. Curioso. Y Enrique, por ir terminando, ¿qué le dirías a tu yo de hace 30 años o 35 cuando eras estudiante y estabas descargando cajas de pescado?
Si yo ¿Qué pudiera consejos le darías? Bueno, primero que se forme muy bien. Es decir, que se forme muy bien. Segundo, que no tenga absolutamente miedo a nada en la vida. Es decir, que vivas como si fueras invencible. Que no tengas miedo a tomar decisiones, que te dejes guiar por tu corazón. Yo creo que lo más importante en esta vida es guiarse por tu corazón. Que te liberes de todas las ataduras mentales que te hayan inculcado, que tu carrera y tu destino eres tú el único dueño y que la cometas como tú mejor creas que puedas llevarla a cabo, porque es la única forma de que no te arrepientas. Es decir, muchas veces la gente tiene el trabajo que sus padres quisieron que tuviera, han cometido el proyecto que su familia quería que haga, o están están viviendo la vida de otros. Es decir, yo creo que es más importante estar en paz contigo mismo y con tu cabeza y con tu corazón y hacer lo que tú crees que tenías que hacer y hacerlo sin miedo. Es decir, la gente siempre que mira atrás se arrepiente de lo que no ha hecho. Nunca se arrepiente de lo que ha hecho, se arrepiente de lo que no han hecho, aquello a lo que no cometieron, aquel proyecto que no empezaron, aquel viaje al que no fueron, aquella novia que dejaron escapar. Es decir, todas estas cosas hay que vivir sin miedo, hay que disfrutar la vida y eso sí, hay que disfrutarla al máximo y a diario. Es decir, aquí estamos contando los días. Yo siempre tengo un calendario. Es decir, yo creo que lo mejor que me ocurrió en la vida fue que me dijera un médico que en cualquier momento me podía morir. Porque a partir de ahí, yo me acuerdo que al día siguiente salí, me fui al notario, hice el testamento y al día siguiente cambió mi vida de forma radical. Decidí toda la vida nueva que quería vivir. Digo, oye, pues lo mucho o lo poco que dure la voy a vivir de esta forma. Y eso es la mejor bofetada que te puede dar la vida, avisarte con tiempo. Con tiempo para que reacciones. Pero hay una regla que mucha gente desconoce, que la media del ser humano es que vive 30.000 días. A partir de ahí, echa cuentas cuánto has consumido, esa es la media. ¿Cuántos nos quedan? Bueno, hay algunos que menos. Yo creo que bueno, yo trabajo mucho con las estadísticas. Y al final te voy a explicar una cosa. Cada año que pasa, mis estadísticas empeoran. Es decir, porque gente que muere con 2 años, pues X. Gente que muere antes de los 15, X. Gente que muere antes de los 30, pero cuando ya empieza a cruzar los 50, ya la estadística empieza a revolucionarse. Yo, desde hace un montón de años, tengo un calendario para atrás. Es decir, oye, si vivo 80 años, ¿qué hago estos últimos veranos? Si vivo 70 años, ¿qué hago estas últimas navidades? ¿Con quién las paso? Si estas fueran me quedan 10 navidades, ¿con quién las voy a disfrutar? Porque a mí ya me quedan a lo mejor 20 navidades, si tengo suerte. Yo a lo mejor tengo suerte y no me muero, porque como al ritmo que va la tecnología... Bueno, pero la cosa está difícil, porque eso puede que llegue alguna vez, pero hay que tener mucho dinero para pagarlo. Bueno, coño, pero en ello estamos, ¿no? Hombre, sí, en ello estamos, pero bueno, efectivamente, si tú cuentas los veranos para atrás, si tú cuentas las navidades para atrás y si cuentas tus vacaciones para atrás, ya puedes contar que te quedan 30 o 20 o 35 y puedes decidir con quién pasarla. Y disfrutas mucho más la vida si eres consciente y tienes presente el que en cualquier momento se puede acabar. Es decir, se me han muerto un montón de clientes. La mitad de los que se me han muerto no tenían pensado que se iban a morir ese mes, ni esa semana, ni hay muchos, ni ese día. Y esto es una realidad, ¿no? Sale la gente de su casa y no vuelve. No sé si vi un vídeo que decía que se mueren al día 1.400 personas, de las cuales creo que hay, en España, ¿no? De las cuales creo que hay 400 con una enfermedad crónica. Es decir, hay 1.000 personas que salen de su casa sin saber que van a morir. Claro. Claro, cuando te dicen eso dices tú, cojones, ¿sabes? Toquemos madera, que a mí estas cosas no me gustan, pero bueno, efectivamente Enrique, hay que vivir como si uno pudiera morir en cualquier momento. Te iba a hacer una pregunta, pero creo que hoy no la vamos a ahorrar. Porque te iba a preguntar que, ojalá que sea pronto, ¿no? Y que te retires rápido, porque eso es lo que me has dicho antes, que cuál quieres que sea tu legado cuando te retires, ¿no? Pero creo que con esta última frase, no, a mí por lo menos me ha quedado claro, pero si quieres añadir algo más. Bueno, mire, yo te digo la verdad. Yo, es decir, durante el comienzo, uno tiene un montón de sueños, ¿no? Sí. Cuando uno empieza su carrera. Muchos de esos sueños están alimentados por el ego. Es decir, uno quiere ser el mejor abogado, uno quiere ser el más famoso, el que lleve los casos más mediáticos, el que esté siempre en el candelero. Pero con el tiempo, uno lo que quiere es disfrutar de la vida. Es decir, uno quiere apearse de los aviones y de estar todo el día tirado en los hoteles a disfrutar con los amigos y tomarse unas cañas y disfrutar con tu familia. Es decir, yo ahora disfruto muchísimo más pudiendo compartir experiencias con mi hijo y pudiendo intentar transmitirle lo mucho o poco que haya aprendido en esta vida, que estando con un cliente montar un avión para cerrar una operación, ¿no? Entonces yo intento aprovechar el tiempo de esa forma. Entonces creo que con la edad aprende a alimentar más el alma que el ego. Eso es importantísimo. Y entonces yo ahora mi legado, pues no tengo es decir, no estoy preocupado por eso. Es decir, es que estoy preocupado por disfrutar la vida y disfrutar cada momento y cada instante. Si fruto de mi trabajo y fruto del trabajo que hemos hecho
el día de mañana logramos que haya menos impago en España, bien. Que logramos que haya mejor información empresarial en tiempo real y que la gente esté más concienciada de esto, bien. Que logramos que se agilice la justicia y que los juicios no duren 10 años y que haya más acuerdos amistosos y haya menos burocracia, extraordinario. Pero vamos, que tampoco vengo yo aquí a cambiar el mundo. Es decir, que sí, se mejora bien, pero que yo... Y Enrique, para finalizar, ¿dónde te puede encontrar la audiencia? En un bar. En un bar con los amigos. No, yo estoy siempre en las redes sociales, soy muy activo. Tengo mucha actividad en redes sociales, tengo LinkedIn, tengo Facebook, tengo Instagram y ahí contesto. Es decir, creo que soy de los pocos abogados que todavía tiene actividad profesional que ha cerrado su despacho profesional desde hace 4 años. Es decir, yo ya desde la pandemia yo ya vi que teníamos un palacete grandísimo y tal y que cual, y eso lo vendí y salí de ahí porque yo ya me di cuenta que el mundo estaba cambiando y que yo no tenía necesidad de estar como un esclavo abriendo y cerrando oficinas cuando podía teletrabajar y atender a la gente por teléfono y por videollamada. Y yo creo que esto es un nuevo paradigma que cambia, como esto que os decía, que ninguna circunstancia son eternas, ¿no? Es decir, yo creo que las oficinas están llamadas a extinguirse. Es decir, las oficinas, los centros de trabajo, si la gente puede teletrabajar, ya es una realidad que la gente teletrabaja y son más productivos y que pueden tener una mejor vida y mejor productividad teletrabajando. Y yo a todos mis clientes, que quiero verte. Digo, pues conéctate y nos vemos. En la cara. Es decir, me ves la cara. Si no, pues me escuchas. Pues ha sido un placer, ¿no? Ha sido increíble, Enrique. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros. Volverás a contarnos seguro algún proyecto. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Y nada. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros por la atención y por la oportunidad. Ha sido un placer.